siento que la lectura compartida Ujú. obviamente impacta más. Entonces, creo que fue eso, ¿no? El hecho de estar en un grupo de amigas lectoras, Y la mayoría de nuestras aventuras en aquellos momentos gravitaban alrededor de las lecturas que llevábamos. fue Eh, justo cuando Marianne renuncia, o sea, ella había renunciado y yo le dije, ya no. sí, yo ya desde entonces sabía qué es lo que quería hacer y pasé mi prepa tranquila sabiendo que yo iba a estudiar letras, ¿no? Incluso me dieron una beca completa en la universidad en la prepa. Es que no funciona así, o sea, hay cierto valor en nuestro trabajo y siento que es algo con lo que en México todavía se batalla, ¿no? Todavía no. Necesitamos diferenciarnos ya y nosotros, como personas versadas de las letras, podemos hacerlo. Hay aquí también un espacio para nosotros. Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Y yo soy Yani, hoy tenemos de invitadasas a las chicas de Diatriba, Isabel, hola, ¿cómo estás? Y Hola, muy bien. Ay, no, 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 está bien. Y también iba a mencionar que Valeria, que también nos perfecto. acompaña hoy, ellas son las fundadoras de este proyecto que se llama Diatriba, del cual vamos a platicar en este episodio. Pero bueno, ya saben que antes de adentrarnos a la charla con nuestras invitadas, es muy importante para nosotros agradecerles a todos ustedes que nos escuchan por el apoyo que nos brindan al estar escuchando este proyecto de podcast. Si es la primera vez que nos escuchan y no saben de este proyecto, les invito a que vayan a visitarnos en nuestra página web. Nos encuentran como Geek Girls, bueno, la página web es Geek Girls MX y en redes sociales nos encuentran como Geek Girls MX en todas partes. Les recomiendo que se vayan a dar una vuelta porque hay un montón de temas ahí que les pueden interesar. Y bueno, también es muy importante agradecer a nuestro patrocinador. RSS es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y nos han venido apoyando casi desde el inicio del mismo. Y bueno, pues obviamente se los queremos recomendar porque con nosotros se han portado súper padre y nos apoyan bastante en este proyecto. Y bueno, pues ahora sí, ya una vez habido y dado los comentarios iniciales, vamos a proceder a la charla con nuestras invitadas. Primero voy a leerles un poquito sobre quiénes son ellas y luego vamos a empezar y adentrarnos en el proyecto que llevan y que lideran. Ellas son amigas desde el 2019. Isabel y Valeria encontraron en las palabras un refugio y una pasión compartida. Isabel estudió letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, mientras que Valeria se especializó en lenguas modernas e interculturales en León, Guanajuato. No, es interculturalidad en León, Guanajuato. Sí, ya lo dije bien. Convencidas de que el lenguaje puede traducirse en oportunidades, se especializaron en redacción para publicidad, contenido digital y estrategias de comunicación. Tras años de experiencia individual, en el 2023 unieron fuerzas para crear Diatriba, un estudio de contenido que ayuda a marcas a encontrar su voz con textos estratégicos e innovadores. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, gracias. Pues muy bien, muy felices, muy contentas por la invitación, de poder hablar en un foro tan querido por nosotras como es el de Geek Girls, de nuestro proyecto. Sí, estamos muy emocionadas de estar aquí y pues de compartirles un poquito más de nosotras y de este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Pues yo tuve el gusto de conocerlas en el pasado Meetup. Estuvieron dando una charla precisamente presentando su proyecto en una de las salas en las que estuve yo como de host. Y ahí fue donde las conocí. Me pareció padrísimo tanto el proyecto como el contexto alrededor del proyecto, su historia. Entonces me gustaría mucho que empezáramos por ahí. Yo sé que además de ser socias de este proyecto, ustedes son amigas, que creo que fue
por donde empezó justamente esta idea. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿son amigas desde hace 13 años más o menos? ¿Cómo eran ustedes hace 13 años que se encontraron? Hago esta pregunta. Bueno, Es de lo que yo vine. sí, pues nosotros nos conocimos por allá del 2012, o sea, era primero de Ujú. secundaria, y íbamos en el mismo salón, o sea, coincidió que estábamos en el mismo salón. Era una escuela en la que yo estuve toda la vida, y Marian llegó ese año, o sea, ella era la nueva. Mm, Sí. Nos sentábamos en literal esquinas opuestas del salón, o sea, yo estaba hasta atrás con la mafia y así, y Mariana hasta adelante, ¿no? Y ok. ya, pues creo que tenemos que hacer proyectos o algo así. Sí. Yo jalé a Marian porque Marian es una persona que tiene como mucha luz, o sea, habla y o sea, se ríe muy fuerte, habla muy fuerte y a mí me encanta eso. Y aparte es una persona súper inteligente, ¿no? Entonces, eso resaltaba mucho de cuando ella llegó y opinaba en las clases, levantando la mano y así, una Hermione Granger en potencia. Y entonces era hora de hacer un proyecto. em, y pues yo también era medio nerd, no me quedaba atrás, ¿no? Y yo dije, yo la quiero en mi equipo. Dije, yo la necesito. Y pues ya, o sea, le grité, sí, tú, ven para acá. Y ya. Literal, Y ahí, a literal. partir de ahí, ya juntas por siempre. Y a Oye, partir de ahí estamos así. pero, o sea, y para ti fue, qué padre que me habló, qué miedo que me habló. Sí, sí quiero ir, no, no quiero ir. ¿Cómo fue? O sea, para mí, la verdad, fue una sorpresa porque, como dice Valeria, literalmente yo me sentaba en la esquina más cercana a la puerta y Valeria se sentaba en la esquina más opuesta del salón, por donde estaba la ventana hasta el otro lado, y muy pocas veces habíamos cruzado palabras. Valeria ya tenía como su grupo de amigas que eventualmente se convirtió en mi grupo de amigas también por aquella área del salón y yo nada más tenía como que él que era mi mejor amigo entonces y yo hablaba con él y ella allá. Entonces muy pocas veces habíamos cruzado palabras, pero como dice ella, yo notaba su presencia y al parecer ella notaba la mía. Este, y cuando o sea, el profe dice, bueno, hagan grupos, Valeria literalmente se para y dice, tú ven acá, tú en mi equipo, ya, ahorita. Y yo, ok, o sea, y yo sentí sorpresa, porque te digo, pocas veces habíamos cruzado palabras, pero sentí también mucha emoción, porque bueno, estás en la secundaria, era una escuela nueva para mí, no tenía muchos amigos hasta el momento, y igual yo también veía a Valeria y a las demás niñas que se juntaban con ellas, que hoy son nuestras amigas, y pues yo veía que también eran súper inteligentes y que también compartían mucho entre ellas, se reían, bla, 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 y cuando estás chiquito, ¿no? Lo que más quieres es tener un grupo de amigos con quien compartir o que alguien se fije en ti de cualquier forma. Y entonces para mí fue padrísimo. Siempre le doy las gracias a Valeria cuando es su cumpleaños por haberme jalado a ese equipo de trabajo, porque entonces conocí a personas que hoy son súper importantes para mí y también se abrió en mí un camino que yo creo que forjó mi vida y ahorita platicaremos más de eso y también que forjó el camino de Valeria y nuestras pasiones y nuestros gustos, porque a partir de ahí empezamos a leer muchísimo, muchísimo. Éramos las niñas lectoras del salón que se rolaban los libros porque en ese entonces nuestros papás pues no nos daban el dinero del mundo para comprar un libro cada fin de semana y nosotros nos lo fumábamos como si costaran 2 pesos. Entonces nos rolábamos los libros entre nosotras, bla, bla, bla. Y pues nada, yo sentí mucha emoción y hasta hoy yo creo que ese momento es el minuto que definió mi vida. Qué loco, ¿no? O sea, se va a escuchar muy cliché, pero ¿cómo si dice mucho de ti el lugar en donde te sientas en el salón de clases, ¿no? Sí, ya eventualmente pues me fui a sentar con ella los 3 años de la secundaria. Te fuiste a la parte de atrás también. Sí, también. Oye, y Para leer a empezaron escondidas. exacto, ajá, para leer a escondidas. Qué bueno que era para leer a escondidas, porque yo también era de las que me sentaba hasta atrás y no precisamente leía todo el tiempo, ¿verdad? Este, y dices que a partir de ahí empezaron a leer las dos, o sea, a partir de ahí, literal, o las dos ya tenían el gusto por leer y ahí se encontraron, o se generó el gusto por leer a partir de ese encuentro. Ya Vale. leíamos cada quien por su lado, o sea, en mi
historia personal, pues yo el primer libro que tuve en mis manos fue el de Harry Potter y la piedra filosofal, que mi papá me compró en inglés porque lo necesitaba para una clase. Claramente no lo leí porque pues tenía 6 años y Mm. todavía no hablaba ni muy bien el inglés ni el español, yo creo. Entonces, pero, o sea, tener el libro conmigo fue como, wow, tenía dibujitos, tenía una portada preciosa. Entonces, para mí, mi gusto por la lectura y tener como que libros en mis manos empezó ahí, a los 6 años. Y durante mi vida sí seguí, o sea, leyendo, pero siento que la lectura compartida Ujú. obviamente impacta más. Entonces, creo que fue eso, ¿no? El hecho de estar en un grupo de amigas lectoras y que compartíamos ese amor por los libros y por las letras, pues fue lo que obviamente nos llevó a leer más y más. O sea, eh, organizábamos juntas ir a la FIL. Nuestras mamás nos llevaban por aquel entonces porque pues obviamente teníamos 12 años, 13 años, ninguna manejaba, éramos todas en bola, ¿no? Sí. Y bueno, Y y la lectura compartida y en general todas las aventuras compartidas son mucho mejor. Sí, claro. totalmente. Y la mayoría de nuestras aventuras en aquellos momentos gravitaban alrededor de las lecturas que llevábamos en esos días, ¿no? O sea, recuerdo nuestra obsesión específicamente, por ejemplo, con los Juegos del Hambre, que creo que es algo que todos pueden reconocer, un título muy, muy famoso. Yo, por ejemplo, no tengo mis libros ahorita de los Juegos del Hambre, pero estos libros que tengo no son los que yo leí. Yo leí, por ejemplo, el ejemplar que me prestó Valeria, el ejemplar que me prestó otra de nuestras amigas, Jessie Ingrid. O sea, ellas me prestaron los libros y yo los leí sus libros, ¿no? Y eventualmente yo también luego me compraban libros y esos yo los rolaba con ellas y ellas me prestaban los suyos, o sea, y era muy padre, ¿eh? Porque era un compartir, ¿no? De que, ay, ya llegué a esta parte, no manches, ¿y qué pasó? Y esto y aquello. Y luego en ese entonces estaba lo que era Tumblr y era compartir con, no solamente con tu grupo, sino con todos los demás personas en el internet. eh, sobre tus lecturas. Luego, por ejemplo, ahí salían estos PDFs medio raros que alguien había traducido de un escritor que ya había publicado el libro en Estados Unidos, pero todavía no salía aquí. Entonces, alguna chica de 15 que hablaba los dos idiomas se aventuró a hacer su traducción. Wow. Y eso era lo que descargamos el PDF y luego nos lo pasábamos entre todas. Luego una consiguió un Kindle y ya luego era prestarnos el Kindle también. O sea, y la gran parte de mis anécdotas, y estoy segura que también las de Vale, porque estaba ella ahí. Este, tendrá que ver con algún título que leímos en su momento o con los personajes o con cómo nos hizo sentir y pues nada, y también cómo se forjó nuestra identidad en el salón de las niñas lectoras, o sea, porque éramos como este grupito de niñas que siempre estaban con un libro en la mano hablando de algo y si nos reíamos era porque algo había pasado con el libro que estábamos leyendo. Entonces también eso, como dice Vale, creo que no solamente pues hizo que naciera el gusto en nosotros, porque creo que ya todas teníamos una historia con los libros anterior, pero eso hizo que se convirtiera en una pasión o como que nos dio un sentido de los libros y la literatura no solamente son un hobby, sino que pueden ser un estilo de vida. ¿Sabes? O sea, no solamente es algo que lo lees y se quedó y bye, sino que realmente se puede crear todo un estilo de vida alrededor de los libros, alrededor del lenguaje, alrededor de las palabras. ¿No? Entonces, también por eso creo que fue un punto de inflexión en mi vida y estoy segura que también en el resto de nuestras compañeras de ese momento. Sí. Tan lo es que, bueno, a partir de ahí se empezó a gestionar lo que hoy sería un proyecto que las dos están llevando a cabo. Antes de pasarnos directo al proyecto, a mí me gustaría mucho saber que, bueno, que cada una dijera qué cosa de la Vale de hace 13 años sigue manteniendo la Vale de hoy y la otra que me diga qué cosa de Isabel de hace 13 Ok, años estaría padre. a ver, tú primero, vale, sobre mí. Me echó la bolita. No, Ok, uno y uno. este, yo creo que Marianne sigue conservando su intensidad, que es algo que yo amo, y su pasión. No, es que hay muchas anécdotas al respecto, pero, o sea, me acuerdo también que Marianne, ella practicaba karate en ese entonces, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Una niña que lee, que practica karate, y entonces su manera en el hablar también, Mariana, es como muy, así yo también, la verdad, pero manoteamos mucho, ¿no? Al hablar, entonces creo que eso es algo que todavía mantiene Marianne y que pues es una característica de ella que me encanta.
que su pasión se transmite, ¿sabes? Cuando habla. Muy bien. Mm. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Yo por mi parte, y aquí me gustaría hacer una nota, que, por ejemplo, escucharon que Deyanira se refiere a mí como Isabel, y Vale me dice Marian. Yo Ajá. Estaba oficialmente a en el punto de 2000, preguntar eso. yo oficialmente en el 2018 cuando entré a la universidad, como que dije, ya no soy una niña, voy a cambiar de nombre. Y Se cambió de entonces, personalidad. o sea, cambié como mi personalidad. Como Vale bien dice, o sea, no mi personalidad, mi esencia, pero sí como decir, a ver, ya somos adultos. Entonces, como que para issues más serios, dije, me voy a llamar a mí misma Isabel, que es mi segundo nombre, ¿no? Entonces, me parecía como más serio Isabel y por eso empecé a usar Isabel Más para, entonces, adulto. exacto, sí. Yo creo que también lo relacionaba con una de mis tías, que es por la que me llamo así, Mm. que para mí es una persona muy regia, entonces dije, claro, Isabel le voy a robar la personalidad un poco en los momentos serios de la vida. Y por eso, a partir de la universidad, todas las personas que llegaron a mi vida después de la universidad y ya en el ámbito profesional me dicen Isabel, pero Valeria y personas que son cercanas a mí desde hace años, pues me dicen Marian, ¿no? Entonces, ahí el disclaimer, si Vale me dice Sí. Marian, es por eso, ve que Pero es no la misma tengo, persona. es la misma persona, exactamente. Ujú. Y bueno, yo creo que para mí algo que Vale conserva desde aquellos años es su liderazgo. O sea, Valeria es una líder nata, como claramente en la anécdota original pudieron notar, de que es una guía, ¿no? De, a ver, y es, delega y organiza y lleva la batuta en varios momentos. Y para mí eso es genial, porque yo también soy una líder nata, pero yo no tengo problema en darle la batuta a Valeria y tampoco ella tiene problema en luego pasármela a mí en los momentos en los que identificamos que la otra podría liderar mejor la campaña que estamos llevando, ¿no? Entonces, para mí, Valeria conserva eso desde aquellos tiempos y no solamente lo conserva, sino que lo ha refinado y hemos podido trabajarlo juntas. Creo que también eso es algo padrísimo de crecer con alguien que puedes integrarte en lo que son y ellos se integran en lo que tú eres. Entonces, pues eso es algo que Vale conserva y que para mí es maravilloso. Sí, me encanta y la verdad es que lo cierto es que las dos cosas se notan en las dos. Creo que desde la anécdota inicial lo pudimos ver, ¿no? Como en la conversación ibas un poco describiendo esto que ahora nos estás contando. Y a mí me llama muchísimo la atención cómo nosotros le damos tanto significado. En tu caso, por ejemplo, el nombre, pues tu nombre es una Ujú. palabra, ¿no? El significado que para ti representa, cualquiera podría decir, pues, no sé, Isabel igual a mí no es lo mismo, ¿no? Mariano, Isabel, no Exacto. sé, pero para ti significa algo y lo que significa lo proyectas y entonces se convierte en una realidad, ¿no? Se convierte en una verdad que Sí. representa un concepto importante para ti en este caso. Y supongo que lo mismo sucede con el resto de el contenido que ofrecen ustedes y de lo cual Exacto. vamos a seguir platicando. Pero entonces, para irnos un poco en orden, cuéntenme qué pasó después de la secundaria, porque eso fue, digo, en la secundaria todavía no pensaban en crear una empresa juntas, ¿verdad? No, No. pensábamos en personajes de libros, yo creo. Bueno, hay una anécdota que es la razón del nombre del proyecto, que pues si María me permite la voy a Sí, contar. sí, por favor. Eh, Tuvimos un profesor que él nos daba la clase de español y con él nos animó a formar un club de lectura como más formal, por allá de tercero de secundaria. Sí, Entonces hacíamos proyectos, pues no todos se realizaron, la verdad, porque luego éramos muy ambiciosas en nuestros proyectos, pero todos giraban en torno a la lectura y así. Y aparte de ese profesor siempre nos animaba a leer fuera de nuestra zona de confort, que era pues juvenil sí. o ciencia ficción o fantasía, ¿no? Y él nos ponía lecturas pues un poquito más eh,
pues más adultas, digamos. Sí. Y eh, en este club de lectura hicimos una representación teatral de una obra que se llama Diatriba de amor contra un hombre sentado, de García Márquez. Ujú. Entonces, pues adaptamos ese cuento a un guión de teatro y después actuamos la obra. No sé si todavía existe ese video. No sé, pero Eh, si alguien lo tiene, por favor, sí, les si mi alguien alma por él. de nuestros ex compañeros está viendo esto, que nos lo mande. Espera el Por archivo. favor. Sí, pero lo recreamos y lo adaptamos al siglo XXI, a la modernidad, vaya, ¿no? Y lo hicimos justo con la bolita del club de lectura, o sea que éramos pues las mismas niñas, y la presentamos ante nuestros compañeros. O sea, yo creo que nuestros compañeros así de, estás locas, o sea, de que se sacan proyectos y ellas solas presentan y son directoras, guionistas, actrices. Sí. Pero pues el profe nos dejaba hacer y estuvo padre porque eso nos permitió descubrir pues muchísimas cosas de nosotras mismas y habilidades que pues no sabíamos que teníamos, ¿no? Como Sí, el escribir, ¿no? claro, El actuar incluso. el actuar, Y qué el bueno que dirigir. no nos fuimos por esa rama, ¿no? Pero pues nos encanta el drama. Entonces, Sí. y también, entonces, cuando estábamos buscando un nombre para el proyecto, pues no, o sea, vimos muchísimas opciones, tuvimos muchísimas juntas y al final, o sea, se nos ocurrió, bueno, a Marian fue la que cayó en el nombre de diatriba. Y yo dije, Ujú. claro, o sea, aparte de que es una palabra fuerte, que bueno, no sé si Marian a partir de aquí quiera continuar con la historia, ya que ella fue la que se le ocurrió. A ver, No, no, cuéntanos, cuéntanos. pues justo diatriba con B alta significa un discurso oponente y contundente en torno a algo, ¿no? Eso es lo que significa la palabra, un discurso contundente. Entonces, justo Valeria y yo llevábamos meses gestando la idea de la agencia y pues decíamos, a ver, si nos vamos a autodenominar un estudio de palabras, necesitamos una palabra muy icónica para llamar al proyecto, ¿no? Entonces fueron meses de pensarlo, hasta que un día en la noche, revisando como todo nuestro brief y la historia de nosotras y todo, me acordé de esa anécdota porque sí tiene que ver con que descubrimos muchas cosas, pero también ese profe tiene algo en especial, que también ese profe creo que fue un, hay un giro de tuerca para nuestras vidas. Entonces me acordé de esa historia y dije, claro, y aparte dije, no, no, y como que me acordaba que la palabra tenía que ver con algo como de este discurso, ¿no? O esta argumentación. Entonces lo googleé el significado, vi que era ese discurso y dije, claro, o sea, obviamente una agencia que se dedica a las palabras, a hacer discursos que tengan una remanencia, tiene que ver con hacer una diatriba de cualquier cosa. Entonces dije, Valeria, diatriba. Y dije, ya, acuérdate que hicimos. Y usted me dice, ah, claro, es verdad. Y entonces dije, esto tiene que ver con una palabra que tiene el significado que justo estamos buscando y además tiene una historia personal detrás. Lo que hicimos fue nada más cambiarle la B alta por la V para pues darle como nuestro toque y también porque nos parecía más estética con la V que con la B alta. Y nada, pues de ahí es como nació el nombre, pero también este profesor, por ejemplo, antes de él, no sabíamos que existía, por ejemplo, una carrera llamada Letras Hispánicas, ¿no? Que es lo que yo Ujú. estudié. O no sabíamos que se podía profesionalizar el gusto por la lectura o el gusto por la escritura hasta que llega él y otros profesores a nuestras vidas, porque también Vale, por ejemplo, escogió la carrera o conoció la carrera que estudió gracias a una profesora que tuvimos. Entonces, gracias a él supimos que existía eso y que podíamos profesionalizar ese gusto y esa pasión. Y creo que al menos para mí, a partir de ahí, de conocer que existía eso, yo ya sabía, o sea, yo desde los 15 dije, ah, pues eso es lo que voy a hacer. No, obviamente no me imaginaba todas las complicaciones que me iba a traer posteriormente el haber estudiado letras, pero en ese momento, para mí, yo lo vi muy claro y desde que yo tenía 15 que salí de la secundaria y que entré a la prepa, que ya pues ahí nos separamos, ¿no? Tomamos prepas diferentes, aunque otra cosa ahí nos ayudó, ahorita Valeria hablará de que cómo fuimos vecinas durante 3 años, este, entonces nos ayudó a seguir en contacto, pero sí, yo ya desde entonces sabía qué es lo que quería hacer y pasé mi prepa
tranquila sabiendo que yo iba a estudiar letras, ¿no? Incluso me dieron una beca completa en la universidad, en la prepa que estaba, porque también tenía universidad, y yo dije, no, gracias, yo no quiero estudiar medicina ni esas cosas trascendentales, yo Yo quiero ya sé estudiar qué quiero letras en la hacer. UDG, y que yo ya sé qué clase de Barbie quiero ser Barbie que escribe, entonces a mí no me importan sus becas, muchas gracias, y sí, pero eso fue lo que pasó, nos fuimos a la prepa, pasamos la prepa, al menos yo ya sabiendo que quería estudiar, este, y bueno, Vale y yo fuimos vecinas durante ese tiempo, nos separamos de la escuela, pero casualmente los papás de Valeria construyeron una casa justo a un lado de donde yo estaba rentando mi casa. Pero Entonces, ¿cómo? ¿Porque eran muy amigos sus papás también o también fue como súper random? Coincidió. súper, sí, Sí, súper random. Sí, sí, Bueno, sí. pues si alguien no creía en el destino, que vengan a escuchar este episodio. Real, así es. real, real. Sí. ¿Y Sí, tú ya pues sabías, tú cuando tuviste claro qué era lo que querías estudiar? yo creo que hasta el último semestre de la prepa, porque yo saliendo, para empezar, yo tenía la idea de que quería estudiar en la UDG periodismo, ¿no? Y pues yo, de hecho, tercero de secundaria, yo estuve todo el tiempo de que periodismo, periodismo, en la prepa, yo estudié en prepa de la UDG y los primeros 2 años yo también estaba aferrada con periodismo y de hecho me metí a la TAE, que es la de área especializante, taller de área especializante. Tomé fotografía digital porque dije, claro, periodismo, pues me va a servir, ¿no? Por ahí tengo un diploma que lo comprueba. Entonces, pues sí, yo iba por periodismo y ya cuando mi mamá vio que era en serio, mi mamá dijo, está muy peligroso. Dijo, no puedes estudiar eso, por favor revisa otras opciones de que no te gusta vivir. Y yo, o sea, porque la verdad es que sí, los periodistas hacen una chamba muy, pues muy pesada y es muy peligrosa, se exponen muchísimo. Entonces dije, bueno, está bien, o sea, yo seguía con esa idea, pero pues sí me metí como a buscar más opciones, ¿no? Y entonces recordé, justo como dice Marian, a esta maestra. Bueno, mi mamá fue la que me metió la idea primero, que porque escuchó en la radio a una traductora hablando de cómo era pues su profesión, traduciendo libros, traduciendo contratos, etcétera, ¿no? Y me Ujú. platica y me dice, pues tú ya hablas inglés. La escuela donde íbamos Mariana y yo, pues era bilingüe, Bilingüe. Bilingüe. entonces las dos traemos el inglés desde chiquitas. Y, y pues ahí ya me dijo, mamá, tú hablas muy bien inglés, pues deberías de checar esa carrera. Y yo, pues bueno, y recordé a la maestra, la contacté por Facebook, o sea, yo la stalkeé, dije, necesito saber dónde está, porque era una maestra joven, fue una maestra sustituta que tuvimos como unos 2 meses, yo creo, y Menos. éramos, sí, éramos súper nerds, o sea, nosotros éramos las que nos sentábamos con los profes a platicar en el receso y así. Entonces, o sea, esa maestra en uno de esos recesos, pues nos platicó que ella estudió lenguas modernas e interculturalidad en la Salle Bajío, que está en León, Guanajuato. Ay, yo aquí haciendo publicidad. Publicidad. No, Patrocínenme. está bien porque puede ser que a alguien le interese, ¿no? Claro, ¿Dónde estudio eso? Bueno, ahí, en Guanajuato, Ahí, exacto. órale. sí. Entonces, pues sí, ella me comentó eso, pero ella siendo de Guadalajara, ¿no? Se fue allá. Me parece que esa maestra no terminó la carrera porque se fue a un intercambio, algo así. Pero pues yo me acordé de eso, le mandé mensaje, la encontré en Facebook. Y yo, hola maestra, pues no sé si se acuerda de mí, dio clases como 2 meses en tal escuela, pues yo quisiera saber qué fue lo que estudió, si me puedes platicar más, si lo recomiendas, qué universidad era. Y ella me dio toda la información, yo busqué y pues acabé en León, Guanajuato. Se me vine a estudiar y pues ahora sí que nos separamos más, ¿no? O sea, Sí, en cuestión física y de sí, sí, distancia, sí, nos separamos más, pero siempre seguimos platicando mucho, Mariana y yo. sí, 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 O sea, su sí, sí, sí. amistad ha estado presente desde el día que se conocieron, pues, o sea, desde el 2013, desde la secundaria. Real, real. Así desde el 2012. Wow, Y a pesar qué de la padre. distancia, obviamente, como dice Vale, pues, y más cuando se fue a León, ya no podíamos vernos tanto, pero sí procurábamos hablar cuando la otra lo necesitara, ¿no? A lo mejor, ya sabes, ¿no? Cuando eres adulto, es más difícil llevar una amistad, ¿no? Porque pues ya te pones a hacer un millón de cosas y luego entras a trabajar y bla, bla, bla.
pero hemos intentado y desde entonces hablar lo más que podamos, o si no, no tanto como una religión de, hoy es martes y me toca hablar con Vale, pero sí que Vale sabe que si necesita algo o pasa algo, me puede marcar en cualquier momento y la voy a recibir de la misma manera que si hubiéramos hablado todos los días y viceversa, ¿no? Yo también sé que Vale, si le dejo de hablar 2 meses y luego le marco para llorar, me va a contestar con el mismo amor que me hubiera contestado si habláramos todos los días, ¿no? Entonces, eso es como una característica muy importante de nuestra relación, que a pesar de la distancia y el tiempo, pues sigue súper presente en la vida de la otra. Y como dice Vale, somos seres muy ñoños, muy ñoños y muy aferrados a las cosas, muy apasionados a las cosas que queremos y que son importantes para nosotros. Y yo creo que también esa parte de nuestra personalidad ha hecho que no nos distanciemos tanto, porque pues bueno, uno conoce más personas y hubiera sido muy fácil como decir, bueno, Valeria, ya te vas a la universidad, que te vaya bien, gracias por estos años de amistad. Pero no, o sea, hemos sido un espacio seguro la una para la otra a pesar de la distancia y de los caminos distintos, pero no tan diferentes que hemos tomado. Es una historia bien bonita porque yo creo que sí hay un momento de la vida en donde se pueden generar relaciones desinteresadas, es en la infancia, ¿no? Es cien por justo, ciento o sea, y porque luego ya creces y no quiero decir que te haces amigo de solo de quien te conviene, no, obviamente también tienes grandes amistades y creas grandes amistades con las personas que luego conoces en la universidad y después y el resto de tu vida, pero yo creo que amistad así totalmente desinteresada e inocente, tierna, son las que creas en la infancia, ¿no? Sin lugar a duda. Y qué padre que la suya siga hasta el día de hoy y más allá de eso que evoluciona y ahora son socias, o sea, no solo son amigas, son socias. Obviamente sí quiero que me cuenten cómo fue que decidieron que iban a formar una empresa juntas y cómo fue ese proceso en donde se dieron cuenta de que su hobby, su pasatiempo, eso que tanto les gustaba a las dos compartir, pero que solo había quedado en un pasatiempo, terminó siendo ahora su proyecto. No sé, ¿quién quiere empezar a contarme la historia de ese proceso? No sé si quieres que empiece yo, ¿vale? Con el journey en el UX. Sí, yo creo que sí, porque pues también coinciden fechas con lo del Sí, hartazgo, No, sí. me ¿sabes? encanta lo Ándale. organizada que están, ¿no? O sea, cada uno ya. Orden cronológico, tú vas primero porque todo empezó cuando, sí, Sí, storytelling. sí, 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 exacto, ligera. storytelling. Justo. Pues sucede que, bueno, empezamos a estudiar respectivamente, Vale, lenguas y yo letras. Empezamos en el 2018, pero pues, ¿qué pasa? Que entra la pandemia en el 2020 y pues tuvimos que atravesar muchos procesos de forma individual, ¿no? Valeria, por ejemplo, tuvo que quedarse aquí en Guadalajara con su familia otra vez porque ya no iba a campus. Yo, por mi parte, quedarme en casa, ¿no? Pero entra en mí como esta urgencia de, bueno, el mundo se va a acabar. ¿No? El mundo pues ya está llegando a su fin, ¿no? Como lo conocemos, que creo que es algo que todos experimentamos durante los momentos más difíciles de la pandemia. Entonces yo decía, oh, bueno, a ver, es que en un mundo en el que ya no vamos a poder salir, en el que ya no vamos a poder tener conversaciones cara a cara, en el que ya todo va a ser en la computadora, en la que a lo mejor ya empiezan a escasear los recursos o yo qué sé, dije, ¿quién va a querer salvarle la vida a una letrada? Habiendo tantos doctores allá afuera que respiran el mismo aire que yo y comen la misma comida que yo. Donde ya no hay papel del baño, Sí, porque se escaseó. total, total. Entonces yo dije, a ver, de verdad, yo entonces como que me cuestioné muchísimo el papel de lo que estaba haciendo en ese momento y de para qué servía, porque en ese entonces, te digo, las materias que llevaba era Quijote uno, literatura del siglo XVIII, medieval, europea, perdón. Entonces eran cosas que yo sentía como bien lejanas a la realidad que estaba atravesando, ¿no? O sea, para mí era como que yo estaba en un mundo aparte en la universidad y luego cerraba la computadora de mis clases y había otro mundo que se estaba deshaciendo a pedazos afuera, ¿no? Entonces ahí empiezo yo como a pensar en que a lo mejor lo que estaba haciendo no era lo más útil ni para mí ni para el mundo.
y empecé a rumiar ideas de dejar la carrera, ¿no? O de dedicarme a otra cosa, no sé. Yo incluso era maestra en aquel entonces, daba clases para entrar a la UDG, para pasar estos exámenes de la UDG, y yo me acuerdo que pues yo me tocaba darle aliento a mis alumnos de, no importa que estemos en la pandemia, tú entra a una carrera universitaria, y era como también dar ese consejo, y luego yo les daba el consejo y me sentía medio extraña porque decía, escúchate a ti misma, Isabel, y era muy complejo, ¿no? Entonces, casi ya más hacia cuando la pandemia se estaba terminando, ya que podíamos reunirnos en persona y cosas así, eh, mi novio, que es ingeniero, me invita a un ciclo de reuniones que se iban a hacer en el Connectory, que en ese entonces Vero organizaba, Vero que también es parte Ujú. de Geek. Pero Este, eh, Rosy, ajá, exacto, que iba a ver sobre el UX, el User ujú, Experience. Y en aquel entonces yo estaba buscando como, a lo mejor ya no cómo dejar la carrera, sino cómo encauzar mi carrera a algo que fuera útil. Más allá de lo literario, que claro que es una vertiente maravillosa y que tengo compañeras que egresaron y que se dedican completamente a lo que es la literatura pura y dura y es maravilloso verlas, pero para mí fue algo complicado encauzarlo, ¿no? Y ese ciclo de sesiones conocí a una chica que se llama Gaby, que aprecio mucho su aportación en mi vida porque ella habló de lo que era ser UX Writer, que es ser escritora para experiencias de usuario. Y yo dije, wow, o sea, ella platicó cómo a través de las palabras hacían que los productos digitales como aplicaciones, páginas web, etcétera, fueran más fáciles de usar y que también ayudaran a crear conversión, ¿no? En páginas, por ejemplo, de venta. Y cómo a través de las palabras se guiaba la conducta de los usuarios de cualquier producto digital, ¿no? Y a mí me voló la cabeza que las palabras pudieran usarse de esa forma en algo tan tangible y que había tenido tanto boom durante la pandemia como los productos digitales. Entonces yo dije, wow, wow, que las palabras también tienen que ver con las computadoras, ¿no? Porque en ese entonces yo me ujú. sentía súper ajena a las computadoras y nada, o sea, eso prendió en mi cabeza un foco que no sabía que existía. Yo le pregunté a Gaby en esa sesión que qué había estudiado ella o qué habían estudiado las personas que trabajaban con ella en Mercado Libre y ella dijo que ella había estudiado periodismo y que sus compañeros habían estudiado letras o lenguas o comunicación. Entonces yo dije, este es mi lugar en el mundo. entro en ese Sí, segmento. Sí. dije, califico, califico. Y se me metió esa idea en la cabeza y tan apasionada y tan aferrada como soy, no la solté. O sea, no la solté y me metí a lo que pude de cursos, de clases, de webinars para aprender sobre eso y cómo usar todo lo que ya sabía, no solo de la literatura, sino específicamente de la lengua, del español, de cómo funciona todo la comunicación para aplicarlo a eso que eran los productos digitales y la digitalidad en general, ¿no? Y a partir de ahí se prendió en mí ese foco y después obviamente de hablar y de platicar, pues yo le conté a Valeria que estaba incursionando en eso y que estaba aprendiendo esas cosas y que así es como también podíamos darle un cauce a lo que sabíamos hacer, ¿no? Para que no estuviera tan en lo hipotético. Y a Vale también le pareció buena la idea, también le interesó y a partir de ahí Vale también comenzó con este camino de aprender a usar las palabras no solo para, eh, bueno, lo que en mi caso era para cosas artísticas, sino también que eso podía impactar en todo lo demás, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente era como de que, bueno, ni siquiera entendía de qué era mi carrera, ¿no? Yo decía, bueno, estudia letras. Y mis tíos me decían, ay, ¿en qué letra vas? Ya vas cercano a la Z. Y yo, bueno. Yo creo que sí, tío, Ok, ya voy en el último sí. semestre, entonces nadie entendía que era Ya eso. casi me acabo el abecedario, sí. Sí, y yo, sí, tío, ya casi me gradúo, ¿cómo ve? Entonces, ni ellos entendían y pues yo también decía, pues justo, si ellos no entienden de qué sirve. Y para mí este camino del UX fue como decir, a ver, las palabras sirven y todos las usamos, ¿no? Ujú, Sirven para todo y todos las usamos y tienen un valor que se traduce en dinero fácilmente, ¿no? Entonces, para mí entró de esa forma. Sé que Valeria ya tenía otra perspectiva también, que ahorita nos la contará, porque ella trabajaba, se acercaba más a la traducción y todo eso. Entonces, pues nada, eso fue para mí mi starting point. Y ahora Valeria que nos cuente su starting point. sí, vamos. Bueno, para mí, yo creo que fue después del 2020, porque yo en el 2020 para mí fue más que nada la readaptación familiar, o sea, como dice María, pues estaba en León,
Y ese fin de semana que yo me fui pensando que iba 3 días por el puente, pues fueron 15 días y después un año y medio, entonces, o sea, sí fue muy complicado más que nada para mí como readaptarme a vivir con mi familia. Yo tengo 2 hermanas, entonces otra vez todos en la casa, ¿no? Y por lo menos los primeros 15 días, pues también mi papá en la casa, ¿no? De que sin trabajar, todos pues a la expectativa, ¿no? De qué es lo que va a pasar y como dice María, en el mundo se va a caer, o sea, qué profesiones son las que van Nunca a más vamos a sobrevivir. volver a salir de aquí. Sí, o sea, de que sigo estudiando, ¿para qué? O sea, hay gente ya, doctores arriesgando su vida todos los días y yo sentada enfrente de una computadora en clases en línea, o sea, no sé, como que sí fue muy distópico todo, ¿no? Sí, sí. Y sí, entonces yo como que fue un shock y estar pues readaptándome a mi casa, ¿no? Nuevamente. Entonces, hasta que regreso, porque yo de verdad soy una persona muy social, entonces yo necesitaba contacto humano. No podía estar de que nada más con 4 personas en mi casa. Y me acuerdo que La Salle abrió la oportunidad de unas clases de que fueran híbridas. Entonces, dividieron el grupo en dos y grupo A iba en presencial ciertos días y luego tomaba en virtual y luego grupo B iba unos días y luego tomaba en virtual, ¿no? Entonces, yo dije, sí, necesito. Y mi papá, no, pero te vas a exponer que no sé qué. Y yo, es que no puedo seguir aquí encerrada, me voy a volver loca. Sí. Entonces, pues sí, me vine otra vez a León por agosto del 2021 yo creo. Y en esas clases fue cuando conocí a un profesor que se llama Isma. Isma, un beso donde quiera que estés, porque aún ya siendo pues colegas traductores, muchas veces recurro a él con ciertas dudas o le pregunto, Isma, ¿dónde puedo buscar esta palabra? ¿Qué diccionario me recomiendas? Páginas web, o sea, Isma es una gran persona y yo creo que en él fue donde dije, ok, o sea, con él aprendí un montón de cosas de lingüística y de traducción. Es una persona muy apasionada, entonces nos dio la clase, creo que era de traducción de textos, técnicas de traducción de textos, algo así se llamaba la materia. Y y recuerdo que Isma se encargó muchísimo de hacernos traducir todo tipo de textos, ¿no? De que del inglés al español y del francés al español, que son los idiomas con los que trabajo. Entonces era como que vamos a traducir este poema, ¿no? Que tiene su chiste, tiene sus técnicas, tiene su manera de traducirse, ¿no? Vamos a traducir un contrato y así, ¿no? Y llegó al punto donde llegamos a traducir publicidad y fue cuando dije, wow, o sea, mi goal es estudiar una maestría en mercadotecnia, o sea, ahí me di cuenta de que eso me apasiona muchísimo porque requiere muchísimo coco, es mucha creatividad, localización, entender la cultura, porque obviamente o sea, no traduce igual la publicidad, por ejemplo, en Alemania que en México, ¿no? El humor no se traduce Ujú. igual en Suiza que aquí en México. Entonces, en esa parte de la clase, que fue traducción de textos publicitarios, lo disfruté muchísimo, o sea, trabajamos con anuncios y fue donde dije, quiero hacer esto. Entonces, a diferencia de Marianne, que empezó con UX Writing, yo empecé con copy. O sea, yo empecé a hacer cursos de copy, a investigar sobre mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, pues ya llegué a un punto donde dije, es que, o sea, esto es lo que quiero hacer, o sea, por fin encontré como el área de la traducción que más me gusta y no es la única, hay otras que también me llaman muchísimo la atención, como subtitulado, que también ya tomé cursos de subtitulado, o por ejemplo, la traducción literaria, claramente. O sea, yo creo que mi sueño más guajiro es traducir un libro. Entonces, empecé a buscar un montón de información al respecto y ya hablé con Marian y le dije, Marian, pues yo estoy como checando esto. Marian ya estaba muy metida en lo de UX Writing y yo le dije, hay que hacer algo, hay que hacer un proyecto juntas, pero pues Marian tuvo un punto como de inflexión en el que no, emocionalmente, pues no podía ahorita como que hacer una colaboración o trabajar juntas. Entonces fue hasta, pues hace poquito, ¿no? El año pasado, por ahí de Sí. noviembre, que ya se empezó como que a sentar todo esto de fundar Diatriba.
Sí, Sí, pues sí. yo recuerdo que cuando fueron a dar la charla, pues prácticamente estaban presentando el proyecto, que estaban arrancando de manera oficial con el proyecto, sí, sí. Sí, Sí, o justo. sea, ese fue el día que lanzamos. Sí, porque como dice Vale, pues la idea surgió hace mucho tiempo, o sea, cuando yo creo que poco más de un año, cuando ambas empezamos a encaminar nuestra carrera de esa manera, porque, por ejemplo, yo antes de esto, les digo, era maestra y ya me Ujú. llegó un punto en el que yo dije, ya no quiero ser maestra. No porque no sea una profesión maravillosa, pero siento que es una profesión que requiere muchísima vocación y en la que requiere muchísima energía emocional que a lo mejor yo no estaba en mi mejor momento para dar. Y yo decía, necesito estar en un ambiente de trabajo que me permita trabajar yo con mis ideas y procesarlo, ¿no? Y entonces dije, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Y fue cuando encontré esta alternativa y me abrió los ojos muchísimo a muchas cosas porque creo que es muy parecido al diseño, como que no reparas en las palabras hasta que, por ejemplo, piensas o te imaginas el mundo sin las palabras, ¿no? La gente cree que las palabras solamente son para los libros cuando las palabras están literalmente en todos En todo. lados. O sea, es nuestro medio más grande como seres humanos. Las palabras, ya sea orales o escritas, o sea, son nuestro medio más grande. La historia comienza en el momento en el que el humano empieza a escribir, ¿no? Entonces, es en ese momento y cuando Gaby presenta lo que es el UX Writing en ese momento que yo digo, es verdad, o sea, las palabras no solo existen en los libros, existen en el resto del mundo y alguien las está escribiendo, ¿no? O sea, alguien está pensando en esta palabra, en este anuncio, en esta página web. Alguien está pensando en las palabras y en por qué están ahí y cómo deben estar escritas ahí. Entonces yo dije, bueno, si no es ser maestra, eh, va a ser esto, que me va a dar un ambiente de trabajo en el que me puedo sentir más tranquila, en el que me puedo sentir incluso más creativa, a mi manera de ser creativa, porque para mí yo necesito ser creativa estando como en mi espacio, así de que nadie me hable. En este momento voy a ser creativa. Entonces, creo que encontré en esta redacción para publicidad, para productos, para todo eso, el espacio de trabajo ideal para mí. Y primero, pues empecé a buscar oportunidades laborales en eso, que es decir, que fue muy complicado. Yo estuve, yo creo que siendo maestra, unos 6 meses intentando encontrar otro trabajo que tuviera que ver con el UX Writing, y no lo conseguía, ¿no? Luego renuncié a mi trabajo porque ya estaba muy cansada emocionalmente y duré otros casi 6 meses en encontrar un trabajo que ahora sí tuviera que ver con el UX Writing, ¿no? Y al principio fue un trabajo que no era exactamente eso, hasta que por fin llegué a un trabajo ya de UX Writing, aproximadamente un año después de haberlo empezado a concebir, ¿no? Entonces sí fue un trabajo muy grande. Y una vez que ya estaba consolidada en eso, ya fue que le dije, vale, ¿sabes qué? Ahora sí ya me siento súper lista para que le demos nosotras solitas. Porque ya me siento ahora sí que madura en esos términos, ¿no? Que ya me siento versada en términos de copy, de UX, de redacción creativa, ya me siento consolidada y siento que ya puedo ofrecer algo de valor a las marcas y a nuestros clientes potenciales. Y entonces ya lo empezamos a pensar en forma. Ok, y para ti, Vale, ¿qué fue lo que te dio la señal de que ya estabas preparada para dar ese siguiente paso junto con Isa? Este, pues yo siento que siempre he sido una persona que le gusta gestar sus propios proyectos y no tener que estar tanto como que dependiendo de otra persona o de que otra persona me esté diciendo qué hacer. Y pues actualmente todavía soy docente, ¿no? Entonces, es un trabajo muy cómodo en el que uno puede, pues vas y preparas tu clase y todo, y requiere cierta creatividad. O sea, la verdad es que ser docente Claro, es planear mini conferencias sí, de sí. 90 minutos diarias, y es muy pesado, entonces sí requiere muchísima creatividad, pero llegó un punto donde dije, es que ser docente ahorita ya no me está retando lo suficiente en mi creatividad, ¿sabes? En mi área creativa. Emocionalmente, claro que sí, porque yo trabajo con adolescentes. Trabajé con secundaria y con preparatoria, entonces, pues la edad más padre. Sí, valoro el tuyo. Sí, no, la verdad sí me gusta muchísimo trabajar con adolescentes, ¿eh? La docencia es algo que me ha enseñado muchísimas cosas que yo no sabía que le podía aprender a la docencia.
Entonces, fue para mí en ese punto en el que dije, ya tenía 2 años dando clases. Fue cuando busqué a Mariana y le dije, ya, o sea, y de hecho la primera propuesta que yo le había dado era algo de gestión cultural, porque es algo que en mi carrera universitaria hice mucho. Yo en La Salle estuve becada, entonces hacía servicio becario y estuve trabajando con diferentes departamentos. Estuve en gestión cultural y estuve en el museo de la universidad. La universidad tiene un museo precioso que se llama Mi Museo La Salle, entonces ahí estuve y fue donde descubrí esta otra parte de mi carrera, porque por ejemplo es lenguas modernas e interculturalidad, ¿no? Y tú te quedas, ¿y la interculturalidad qué es? O sea, ¿eso qué hace con qué se come o qué? Entonces, estando en la carrera me di cuenta de esta parte de la gestión cultural que me gusta muchísimo, que es prácticamente crear proyectos y acercar, pues, el arte como a todas las personas, todas las comunidades posibles. En el museo era lo que yo hacía, ¿no? Diseñaba los talleres, proyectos, conferencias que se iban a presentar a los estudiantes y aparte fuera de la comunidad universitaria también. Y fue la primera que le dije a Marian, ¿no? De que Marian, es que un proyecto de esto estaría padrísimo y hay que hacerlo porque en Guadalajara también hay muchísimas cosas qué hacer, ¿sabes? O sea, hay muchísimos espacios y yo creo que son tantos que hasta estamos saturados y no sabemos a cuáles ir, cuándo hay presentaciones, a qué hora, quiénes van a estar, por qué se hacen esos proyectos, ¿no? Entonces fue como con lo que yo empecé y fue el punto, o sea, fue justo cuando Marian renuncia, o sea, ella había renunciado y yo le dije, ya no busques trabajo, vamos a emprender. Sí, yo, Ya lo tiene todo entonces, resuelto. sí, de que la amistad nos mantendrá. Vamos a vivir de amor, dijo. Sí, como Ulises. Sí, entonces, pues sí, yo le dije, Marian, ya, o sea, no busques, tú y yo Listo. podemos. Y Marian, como no, o sea, yo sé que emocionalmente renunciar a tu trabajo también es pesado y Marian estaba en ese punto, ¿no? Entonces, obviamente me dijo, me encanta, pero, o sea, espérame, o sea, sí me siento También como. tengo que comer. Sí. Sí, sí, también tengo que comer, literal. Me dijo, no, pues no creo que me mantenga de amor. Entonces, pues sí, o sea, fue como que esperar. Ella, pues como dice, ¿no? Pasó mucho tiempo buscando un trabajo. Afortunadamente, pues ya encontró el trabajo y todo, y fue cuando me dijo, literal, o sea, solo me mandó un mensaje de que, vale, ¿te acuerdas que ibas a hablar de esto? Y yo sí, me dice, estoy lista, y yo, perfecto, y lo Es empezamos a momento. gestionar. Sí, o sea, fue como por ahí de octubre, noviembre más o menos, que nace como ya la idea más formal, le empezamos a dar forma, pues todo, toda la identidad del proyecto, ¿no? Y de hecho, o sea, estuvo muy chistoso porque obviamente diciembre es un mes muy movido para todos, ¿no? De que los regalos y el La intercambio, posada. y las posadas, las piñatas, el año nuevo, o sea, es muy, muy movido diciembre. Entonces se nos cruza diciembre y como que las dos nos desconectamos y ya no habíamos hablado tanto del proyecto. Todavía ni tenía nombre para ese entonces, No. creo. Sí, y entonces me habla, antes de que acabara diciembre, me habla Marian y me dice, Valeria, sé el momento perfecto en el que nos tenemos que lanzar. Y yo, ¿qué? Y me dijo, ¿ubicas Geek Girls MX? Y yo, no, ¿qué es eso? Y ya, o sea, me dijo, yo fui hace 2 años, creo. Había ido, hacía 3 años, había ido a mi primer meet y luego el siguiente, o sea, fui 2 años, luego en el 2024 no pude ir, pero seguía el 2025. Y entonces Marianne fue la que me platicó y dijo, está increíble, es una comunidad de mujeres, son 100, hay conferencias, hay comida, es hermoso. Y yo, ok, o sea, hagámoslo. Y luego me dice, pero es el 25 de enero y yo. Es en Entonces, 3 semanas. en 3 semanas, ahora sí que ya dejamos todo Sí. listo. O sea, y dijo Marianne, y tenemos que dar conferencias. Y yo, ok. Sí. Entonces ahí las como locas de qué vas a hablar tú, ok, de qué voy a hablar yo, las presentaciones, los stickers también se nos ocurrieron, no sé si te llegó sticker, Jenny, pero o sea, estuvimos haciendo de que stickers y luego yo le dije, Marian, somos docentes y yo tengo que hacer plantillas y yo, worksheets, hay que trabajar. Sí. Entonces, sí, Sí. entonces ahí fue cuando, pues ya, o sea, se formalizó todo.
Sí, 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 yo creo que también gracias a Giggles por existir, porque eso fue lo que fue el combustible. sí, Sí, fue el detonante que necesitaban como para ya poner una fecha de arranque oficial. Estuvo bien padre porque me acuerdo perfecto de las plantillas y creo que eso ayudó bastante, como buenas docentes que son las dos, nos ayudó bastante a entender y a comprender de qué iba todo esto que ustedes estaban explicándolos, porque además fue durante la práctica, bueno, fue por medio de una práctica que nos fueron explicando cada uno de los pasos y de los procesos. Y creo que por ahí tuvieron en línea un tiempo, ¿no? Las plantillas para que si no las alcanzábamos a hacer en ese momento, las pudiéramos hacer después. Pero entonces prácticamente, o sea, un día platicaron y coincidieron que las dos traían más o menos la idea. Tú estuviste lista primero y le dijiste a Isa, ya vente, ya no te apures, y dijo, no, espérate, sí tengo que comer, espérame poquito. Y entonces luego ya estuvo lista Isa y te dijo, ahora sí, ya vamos. Y dijiste, ok, va, pero ¿qué crees? Vamos ya mañana porque ya mañana hay que presentar. Y bueno, es sí, de ella. Valeria siempre, o sea, creo que somos una gran dupla también porque Valeria es súper aventadísima y yo soy Ujú, mucho más precavida. O sea, o sea, Valeria es muy valiente y yo soy como, no, o sea, muy metódica de que ujú, necesito que todo esté perfectamente organizado para poder dar un paso. Por ejemplo, en este trabajo que tengo, actualmente estoy trabajando en una empresa maravillosa, en que me encanta mi trabajo, pero sucede que el trabajo era en Monterrey. mm, Era en Monterrey y la vacante era en Monterrey y explícitamente decía, esto es en Monterrey, ¿no? Pero para mí era un trabajo soñado que cuando yo lo vi en LinkedIn dije, yo necesito ese trabajo. ujú, Y yo hice todo el proceso el proceso de selección diciendo que sí iba a ir a vivir a Monterrey y yo realmente me lo creía a mí misma cuando la verdad es que tenía muchísimo miedo de que sí me escogieran y sí me mandaran a Monterrey. Y yo un día no había dicho nada porque luego ya ves que dicen que del plato a la boca se cae la sopa, entonces yo no había dicho absolutamente nada hasta que ya la vi bien cerca, hasta que ya dije, sí me van a contratar, sí me van a contratar y yo no estoy segura de irme o no irme, ¿qué hago? Entonces yo le mando un mensaje a Valeria, Valeria estaba en clases, yo le mando un mensaje a Valeria y le digo, Valeria, ¿estás ocupada? Necesito contarte algo ya. Y me dice, Valeria, estoy en clase, pero ¿qué pasó? Y yo le mando un mensaje, incluye irme, o sea, la plática es sobre irme a vivir a Monterrey por un trabajo. Y me dice Valeria, su mensaje fue, no me importa, vete. Y yo, bueno, ok. gracias, yo también te quiero mucho. Y yo, bueno, y yo, ¿de qué hablas? Y me dijo Valeria, no me importa que sea, te tienes que ir. O sea, vete porque es una gran oportunidad. Si me estás contando y lo estás considerando es porque seguramente es una gran oportunidad. Y ya yo lo pensé, pero luego ya hablando juntas me dice, bueno, pero es que si no te sientes bien yéndote, a lo mejor no es el momento, que no sé qué. Y ya entonces como que nos pudimos hablar con su valentía y mi Tu precavidez. precaución, Y ajá. exacto, ajá, y ya llegamos como a entender, gracias a Dios y gracias a la maravillosa chica que me contrató y a todo el equipo de la empresa en la que estoy, en Vía Flores, que les mando un beso si me están escuchando, me ofrecieron trabajar en remoto, Mm, ¿no? Entonces, pues ya no tuve que mudarte. exacto, no tuve que irme ni dejar mi familia, pero para mí eso es como un ejemplo de cómo Valeria es muy valiente. Ella, por ejemplo, se fue y es muy independiente y como yo soy más precavida, ¿no? Y justo para crear Diatriba era así de que no, hay que hacer 50,000 planeaciones de todo lo que podría pasar con este nombre y de todo lo que podría pasar con esto. Pero sí, cuando veo una oportunidad, digo, es ya. O sea, yo sabía de Geek Girls y en cuanto vi el anuncio dije, es el momento ideal, es el momento perfecto. Es un foro de personas importante, es un foro de personas que nos van a ayudar porque las chicas de Geek Girls son súper resilientes, son muy colaborativas. Entonces dije, es el momento ideal y creo que esto tiene mucho que ver con aprovechar oportunidades y sí, creo que, y tan es así que hoy estamos aquí, que, y Yani nos invitó, entonces también creo que mucho de esto y de la vida en general y como lo veíamos desde el principio, todo tiene que ver con una oportunidad, con tomarla y con que aprovechar el minuto que cambia tu vida. Sí, totalmente. Y bueno, a mí obviamente sí me interesó desde un principio porque su historia está bien padre. Hay muchísimo que aprender de aquí, empezando por la amistad, que creo que es como de lo más sustancial de esta historia. Por supuesto, la amistad tan bonita entre ustedes, la manera en que se complementan y se apoyan una a la otra, que rompe con muchos hitos que existen alrededor de dos mujeres, de las mujeres Claro. juntas, ¿no?
Y por otro lado también rompe con esa idea de siempre estar buscando un tipo de relación romántica. O sea, las mujeres siempre estamos como dándole demasiado peso a la parte romántica. Las relaciones románticas que no es que no lo tengan, sí lo tienen, son importantes, pero también es tan importante y tan bonito y tan sustancial el tener este tipo de relaciones de amistad en donde te ayudas, nos ayudamos mutuamente a crecer y entonces es un poco como también hacer ruido y decir, hey, por ejemplo, la amistad te puede ayudar a crear un proyecto que se puede convertir en tu proyecto de vida y que Claro, sabes que te enriquece de tantas maneras. Y bueno, además resulta que ese proyecto se trata sobre comunicación y comunicación es algo que nos importa y nos interesa y nos sirve bastante también para cualquiera de las cosas que estemos haciendo. Y la forma en cómo nos comunicamos y en este caso con palabras, en un mundo en donde, bueno, si existe algo, es un bombardeo de mensajes constantemente por todos lados. exacto. Sí, Y entonces, pues ¿cómo se ven ustedes ubicadas aquí dentro de todo este contexto? de la saturación de contenido. De la manera en cómo nos estamos comunicando, la propuesta que ustedes tienen Ujú. ajá, ajá. Sí, sí, Pues, si me permite la palabra, vale. nada. Este, yo creo justamente en que diatriba es el ayudante ideal para que lo que digas como marca, como persona, como empresa, como negocio, resalte entre este mar de información al que estamos siendo constantemente expuestos a través de un celular, ¿no? Yo creo que leemos millones de palabras al día, escuchamos millones de palabras al día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que sea realmente memorable? ¿Cómo hacemos que sea contundente? ¿Cómo hacemos que Ujú. tu anuncio, que tu post, que tu video, que tu página web se quede en la mente de tu audiencia y que posteriormente logres encauzarlos a lo que sea que necesites para lograr tus objetivos de negocio, de marca personal, de todo eso, ¿no? O sea, creo que Diatriba viene a ser la culminación de todo lo que hemos aprendido en la carrera, en la vida, incluso desde la primera letra de los Juegos del Hambre, ¿no? Cómo aprendimos o cómo hemos aprendido a lo largo de los años que lo que dices y cómo lo dices importa muchísimo para quedarte en la mente de las personas, ¿no? Ujú. Necesitamos que las palabras que decimos estén llenas de sentido, estén llenas de significado, que conecten con las personas a las que queremos hablarles, ¿no? Porque no es la misma forma en la que habla Coca-Cola, no es la misma forma en la que va a hablar, no sé, una marca de condones, por ejemplo. ¿No? No es la misma manera en la que hace sus anuncios una iglesia a la forma en la que van a hacer sus anuncios una escuela progresista, por ejemplo, ¿no? Entonces, las palabras pueden tomar y adoptar mil y un formas y esas mil y un formas pueden utilizarse a tu favor para tus objetivos de comunicación, ya sea vender, ya sea llegar a muchas personas, ya sea convertir a las personas a un cierto tipo de pensamiento, ya sea, llámese mil y un objetivos que puedas tener como empresa, como persona, pero lo puedes hacer a través de lo que dices y esas palabras tienen que estar bien medidas, bien curadas y bien pensadas, ¿no? O sea, que cada palabra que dices esté apuntando a la dirección de tu meta y de tu objetivo, ¿no? Y creo que es, te digo, la culminación de todo lo que hemos aprendido, de todas las palabras que hemos consumido, de todo lo que hemos aprendido sobre la lengua, sobre la literatura, sobre el idioma, llegamos a ponerlo al servicio de quien necesite dar un mensaje y quien necesite hacer que lo volteen a ver, ¿no? Entonces, eso es para mí lo que es Diatriba, ¿no? Tanto darle personalidad a una marca a través de sus palabras como utilizar esa personalidad de su marca para lograr sus objetivos, escogiendo muy bien qué palabras decir. Exacto, porque yo creo que es muy importante, justo ahorita eso que dices, darle personalidad a una marca, dice mucho de ti, de tu personalidad, las palabras que eliges para dar un mensaje, ¿no? Y obviamente Exacto, no son las mismas palabras que elige una marca de juguetes para niños a las que va a elegir, no sé, un club nocturno para jóvenes que quieren salir de fiesta, ¿no? Entonces, yo totalmente. creo, todo ese tipo de cosas son cosas que en el día a día o que para la gente que
no se dedica a eso, pues pasan desapercibido, ¿no? Entran en el túnel este del inconsciente y tú las escuchas y ya las das por hecho y ya para ti significa algo, pero son cosas que detrás están bien planeadas y bien estructuradas para que efectivamente sean congruentes con la personalidad que quieres proyectar y para que den el mensaje preciso que quieres ofrecer Transmitir. Ujú. exactamente. Sí, Y sí, sí. y bueno, pues en eso obviamente las expertas son ustedes, porque yo, por ejemplo, me baso más en imágenes, yo soy diseñadora gráfica, entonces lo gráfico es lo mío y para ser honesta, las palabras no es precisamente lo mío. Para mí es mucho más fácil decir las cosas con imágenes, pero estoy muy consciente que la mancuerna perfecta es justo eso, un buen copy con una buena imagen y que haya una conexión y una congruencia entre ambas. Sí, Totalmente. las, las historias importan, o sea, y se tienen que contar, ¿sabes? Y si no las cuentas tú, pues alguien más la va a contar por ti y te va a acabar definiendo, ¿no? De una manera que a lo mejor no es lo que tú querías que te definieran. Entonces, pues sí, para eso está Diatriba, para apoyar a esas marcas a que puedan, pues, resaltar entre tanto ruido, ¿no? Sí, Y sí, justo, sí. nuestra historia no existiría sin, muy cliché, pero no existiría sin la amistad. Sí, sin la amistad y sin las mujeres. O sea, fue una plataforma muy, muy buena la que tuvimos el gusto de participar. Entonces, pues sí. Sí, y justo como dices, o sea, realmente todo tiene una historia, todo parte de un comienzo, tiene un proceso, tiene sus momentos de clímax, ¿no? Todo esto es una historia y la manera en que la cuentas, yo creo que es como una película, ¿no? Una película que no te cuenta bien una historia, pues Claro. no es una buena película o no la puedes definir como una buena película. Necesitas una buena historia, o sea, necesitas un buen guión, necesitas elegir bien las palabras con las que vas a transmitir tu historia. Y esa es justamente la chamba que ustedes hacen. Efectivamente, hay un escritor que no me acuerdo de su nombre, pero es el que ideó The Story Brand, la metodología que aplica el storytelling al marketing. Y justamente él dice que si tú no le entiendes a una película de qué va en los primeros 20 minutos, ya no la quieres seguir viendo, ¿no? Entonces, eh, es justo eso, cómo a través de las palabras decimos lo que somos como marca, como empresa, como persona, qué somos, qué hacemos y cómo te podemos ayudar, ¿no? A ti que eres mi audiencia y que me escuchas y qué te puedo aportar, porque en este mundo en el que vemos mil cosas al día es como, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y eso a mí qué me importa? O sea, solamente nos detenemos a consumir la información que sentimos que nos va a aportar, ya sea Ujú. para entretenernos, ya sea para hacer nuestra vida mejor, ya sea para hacer que ganemos más dinero, ya sea para lo que sea. Solamente vamos a consumir, estamos siendo mucho más selectivos con lo que consumimos porque hay tanto que no podemos gastar nuestra energía en algo que no nos vaya a aportar absolutamente nada. Entonces, es necesario que las palabras que estás diciendo, eh, transmitan exactamente lo que tu audiencia necesita oír de ti para que puedas crear una mancuerna con ellos, para que continúen escuchándote y para que le digas todo lo bueno que tienes. Y me gustaría resaltar esto porque justamente a veces creemos, y bien lo dices, Yanni, que nada más necesitamos un diseñador y el diseñador va a escribir y va a diseñar toda la publicidad, ¿no? O que el community va a hacer todo lo que tiene que hacer sobre las redes y va a hacer también va a contestar la página web, o que el diseñador web también va a escribir las palabras más perfectas para que mi web funcione perfectamente. Y a veces no es así porque hay quienes son increíbles diseñadores y su especialidad está en el diseño y en la comunicación visual. Ya vemos, por otro lado, personas como nosotros que estamos enfocadas completamente, que con la misma maestría que tu diseñador te hizo una maravillosa página web o una app increíblemente en términos visuales, nosotras sabemos exactamente con qué palabras podemos comunicar lo que necesitas y quieres que tu audiencia escuche. Y, Ujú. y son cosas diferentes, ¿no? Que claro que habrá quien pueda diseñar cosas maravillosas y también pueda escribir cosas grandiosas, ¿no? Pero es completamente cierto que mientras más te especificas en algo y mientras más estás vertido en ello, más sabes
de eso, ¿no? Y nosotros hemos decidido vertirnos completamente a las palabras y cómo a través de ellas podemos ayudar a distintas personas, no solamente a grandes empresas, ¿no? Sino también a pequeñas y medianas empresas que necesiten decir las cosas más claramente para que lleguen más ventas, para que llegue más audiencia, para que incluso no solamente en términos de sociedades capitales, sino también, por ejemplo, asociaciones que necesiten que su mensaje llegue a más personas, que necesiten más adeptos para seguir vivas, ¿no? Como varias ACBs que necesitan más adeptos, necesitan más nadadores para seguir manteniendo su labor, pero ¿qué pasa si no dan su mensaje con claridad? ¿Qué Ujú. pasa si no saben que yo tengo una asociación que se encarga de ayudar a niños que han sufrido cierto tipo de abuso, ¿no? Si yo no tengo una página web clara, si yo no tengo medios de comunicación claros, si la gente no sabe, por ejemplo, qué hago y cómo alcanzarme y cómo ayudarme, no voy a recibir la ayuda. No porque lo que esté haciendo no sea bueno o porque lo que yo venda no esté padre, sino porque realmente no estoy comunicándole a la gente con las palabras adecuadas, con el contenido adecuado, qué es lo que hago y cómo tú me puedes ayudar a mí o cómo yo puedo ayudarte a ti, ¿no? Entonces, creo que esa es la labor de Diatriba. Y para nosotros, por ejemplo, el cliente ideal es colaborar con todo un equipo de diseño, colaborar con un equipo de marketing para poder, por ejemplo, conocer los valores de la marca, la historia de la marca y entonces poder crear contenido que realmente conecte con la audiencia que está buscando esa marca, ¿no? Y me gustaría decirle a quien sea que nos escuche que las palabras necesitan de ustedes y ustedes necesitan de las palabras. No, y no solamente en términos de que Diatriba les ayude, no, o sea, en términos de que sean, le pongan más atención a lo que escriben, ¿no? Le pongan más atención al contenido que publican, ¿no? Siempre piensen en quién soy yo, qué le quiero decir a mi audiencia y cómo Me les puedo ayudar. representa. Exacto. Representa esa historia que quiero contar, que es como dice, vale, o sea, la palabra que estoy a punto de decir, si la dijera alguien más, se vería y se escucharía como yo quiero ser visto y escuchado. O sea, Ujú, si la respuesta es sí, entonces adelante, publica tu contenido porque es un contenido ideal. Pero si dices, a ver, no, si alguien más me lo dice con estas mismas palabras, yo lo voy a ver de esta forma y yo no quiero ser visto de esa forma. Entonces, ujú, ¿qué palabra necesito cambiar para ser visto como anhelo ser visto y como anhelo ser escuchado? Entonces, ujú. es toda una amalgama de cosas que se remiten justamente a las palabras. Y las palabras es algo que todos usamos. No hay que sentirnos ajenos a ellas, más bien hay que ver cómo ellas pueden trabajar para nosotros también. Sí, justamente. Y es que sí es muy importante esto, las palabras que utilizamos para comunicarnos, porque incluso hasta, digo, algo bien, ahorita se me ocurrió, hay personas que incluso dicen groserías, pueden hablar diciendo groserías Claro, y suenan muy simpáticas, o sea, ni siquiera suenan groseras, ¿sabes? Hasta te puedes sí, reír. sí, Y hay personas que te dicen grosería y suena una cosa grosera, como es. Entonces sí. yo creo que sí tienes que ser muy congruente con tu personalidad para poder dar el mensaje para poder ser más claro con el mensaje que estás dando y lo que significa eso que estás diciendo. Porque cuántas veces, y digo, a mí me pasa muchas veces, que en mi cabeza es una idea, pero luego ya que sale por mi boca se escucha totalmente distinto y dices, no, es que no escogí las palabras adecuadas para transmitir esto que yo tengo en mi cabeza. Yo por eso mejor lo hago con imágenes, ¿verdad? Pero sí, o sea, obviamente las empresas o las personas que se están exponiendo públicamente, pues es algo que tienes que considerar porque en el momento en que te estás exponiendo y estás exponiendo tus productos, tus servicios públicamente, pues entonces tienes que preocuparte porque sea la manera correcta en la que te estás comunicando. Así Sí, es. realmente cuando hablamos de usar las palabras bien o hablar bien, no queremos decir como que pongas un acento, porque no somos prescriptivistas aquí. No, Pero sí, no nos referimos como un acento, una coma, un punto, eso, hay miles de programas en internet que te pueden hacer eso, ¿sabes? claro. Eh, que pues igual es mejor que te lo cheque un humano. Les dejo el dato. Que de hecho edición, corrección ortotipográfica es un servicio que también ofrecemos en Diatriba, pero cuando decimos Sí. hablar y escribir bien, es eso, ¿sabes? Elegir las palabras adecuadas para hacer llegar bien tu mensaje. Y eso pasa, o sea, te sorprendería la cantidad de empresas que cometen estos errores por el simple hecho de que no deciden invertir en este tipo de servicios.
O sea, hace poquito hicimos un post en Diatriba sobre naming fails, o sea, nombres que no tradujeron bien o que no se vendieron en cierto país, en ciertas culturas, porque tenían un significado diferente. Por ejemplo, había un carrito que se llama Nissan Moco, ¿no? Y para acabarla es verde. Entonces, pues ahí puedes traerte que tu moco verde, ¿no? Para todos lados. Suena súper mal, ¿no? Pero pues obviamente en Japón es un carrito todo cute, todo bonito, y acá en México pues la carrilla, ¿no? Y en España también. Entonces, siento que eso es algo con lo que todavía Mariana y yo nos enfrentamos mucho y yo estoy segura que muchísimos otros escritores o diseñadores o gente que se dedica a este tipo de servicios que luego las empresas quieren contratar como dos por uno o Ujú. cinco por uno, de que le pago un community manager y como dice Mariano, que él haga diseño, copy, que Copy. mensajes, o sea, todo. Y la verdad es que no funciona así. O sea, hay cierto valor en nuestro trabajo y siento que es algo con lo que en México todavía se batalla, ¿no? Todavía no le dan ese valor a este tipo de servicios, e incluso pues en las traducciones también. O sea, hay muchísimas cosas que están muy mal traducidas, tienen muchísimos errores y así las venden. O sea, y la gente los funa, ya les hicieron memes, están en todas las redes sociales y todo porque no le invirtieron cuando tenían que hacerlo. Sí. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, soy muy clavada con la parte visual, o sea, yo leo las cosas, mi trabajo, por cómo se ve, por la estética, por todo eso, pero si necesito hacer algo que, o sea, si necesito poner un copy, si necesito agregar un copy, es muy difícil para mí, ¿sabes? A mí me requiere de mucho esfuerzo, porque obviamente yo no estudié eso, yo no me especializo en eso y hasta es muy probable que a mí se me vaya un error, incluso hasta ortográfico o de dedo, porque, ¿sabes? Yo, mi ¿Enfoque? mi enfoque y Ujú, mi especialidad es en lo visual, en lo estético, claro. en los colores, en el contraste, en todo este tipo de cosas que yo sé que si te digo a ti que tú te dedicas más bien a escribir textos, decir, pues qué más da, ¿no? Que sea rosita o que sea morado, ¿no? Sí, yo te voy a decir que se ve padrísimo. Me encantó. Exacto, y entonces yo creo que es como respetar justo eso, ¿no? Para que algo salga de la manera más profesional posible, se necesita tener detalle y cuidado en todos los elementos, y es como decir, ok, tú te dedicas a esto y eres una parte importante de esta comunicación, pero tú te dedicas a esto y también eres una parte importante, no me hagas... Ahora sí que como dicen, zapatero a tus A zapatos, tus ¿no? zapatos, claro, sí, sí, sí. No, y creo que también es importante alentar a quienes nos pudieran estar escuchando y que se dediquen a algo relacionado con la escritura y que quieran encauzarse, en que creo que esto es no creo, estoy segura de que esto es una gran área de oportunidad, aprender a escribir para en términos del capitalismo, tristemente, ¿no? Porque como decíamos hace rato, todos tenemos que comer. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad pensaba, no, es que dedicarme a la literatura es muy complicado. No es imposible, claro que se puede, como todo se puede, con mucha consistencia y con mucha resiliencia se puede. Pero yo encontré en esto, como les decía, el espacio perfecto para mí. Y muchas cosas se han estado desarrollando en los últimos años en torno a la escritura, más allá de la escritura creativa, ¿no? Por ejemplo, en el término de la escritura para las experiencias de usuario, en los últimos años se han escrito cientos de libros, se han hecho cientos de metodologías, se han desarrollado cientos de cursos, porque la gente se está dando cuenta de que todo importa, que el color importa, pero que también importa qué palabra vas a usar, que también importa si le pones punto final o no le pones punto final a una oración, que también importa si separas en bullets o no separas en bullets, que también importa todo importa. Y en esta área importa el uso de las palabras. Y ya hay muchísima metodología y siempre que va creciendo la metodología o la academia, quiere decir que algo se está consolidando. Entonces, el uso de las palabras para algo más terrestre y no tan artístico
como lo son, por ejemplo, los productos digitales o la publicidad, que bueno, la publicidad ya tiene muchos años, la escritura para la publicidad ya tiene muchos años gestándose y desarrollándose, pero lo que es la escritura para la experiencia, la escritura para producto también, porque cuántas veces en los últimos años, no sé, yo me acuerdo que antes ibas al súper y había, pues, no sé, cuando mucho 10 marcas de jabones, 10 de cereales y así, y ahorita vas a un súper y hay cientos de millones de marcas, ¿no? Y entonces tú tienes que decidir y a veces te decantas por la marca que tiene el paquete más padre, que dice algo jocoso, ¿no? Incluso, por ejemplo, pienso que hace años, cuando yo empezaba, por ejemplo, a usar toallas femeninas, las toallas pues no decían nada, era la toalla se acabó. Y hoy hasta en la Cotex viene en el pegamento como frases súper padres, Ujú. información útil, o sea, ¿y eso qué es? Eso es contenido, eso son palabras, eso está haciendo de un producto como es una toalla femenina que todas usamos 1000 veces al año, está haciendo de tu toalla una experiencia que aporta más que otra que no tiene este texto. Y son cosas que incluso a veces hasta son en términos monetarios baratas, ¿no? Porque le agregas a tu producto que ya vas a hacer y que ya vas a imprimir y que ya vas a mandar a imprenta, le agregas una frase padrísima que conecte con tu usuario, que le aporte algo a su día, que le aporte algo a su experiencia y ya te estás diferenciando del resto simple y sencillamente por meterle una frase que conecte. Entonces, yo los alentaría tanto como empresarios y como personas que escriben a investigar más sobre este mundo del contenido, ¿no? Y de cómo las palabras aportan mucho valor a cualquier marca, Sí. porque necesitamos diferenciarnos ya y nosotros, como personas versadas de las letras, podemos hacerlo. Hay aquí también un espacio para nosotros, que nadie les diga que se van a morir de hambre por escribir. Sí, sí. Y con la cantidad de contenido que existe hoy en redes sociales especialmente, ¿qué elementos consideran ustedes que son los esenciales para que un texto logre captar la atención y pueda conectar justo con la audiencia? Yo creo Vale. que sí tiene mucho que ver con conocer bien a tu público. O sea, por ejemplo, y también es una cuestión de gustos, que pues cae en lo mismo de que conozcas a tu público, ¿no? Por ejemplo, la voz y el tono de diatriba es algo muy friendly y aparte es muy, am, pues medio jocoso, la verdad. Y a mí sí me gustan las marcas que son así, o sea, que son como rebeldes, que dicen las cosas así, nada más. Hay unos pues no sé si llamarlo agencia, pero es colectivo tampoco. Bueno, agencia, le voy a decir agencia que se llama Putos Modernos, ellos son españoles y a mí me gusta muchísimo cómo escriben los copies y por ejemplo ellos literal solo hacen campañas publicidades con texto, o sea, ellos no meten absolutamente nada de, bueno, de vez en cuando sí imágenes, pero en su mayoría es solo texto Es y que pueden existe un ser estilo que se llama así, justo de tipográfico, en donde todos tus elementos gráficos son el texto. texto. Ajá. Sí, pues Mm. Putos Modernos maneja eso, no sabía que se llamaba así, y ellos lo que hacen es escribir este tipo de textos que son como, pues muy jocosos, que a lo mejor alguno puede decir como de, ay, sí soy, y te da pena, ¿no? Como, ay, no, pues sí, cierto, yo también hice eso. Entonces, para mí los textos que más resaltan son los que no le dan tantas vueltas al asunto, van al grano, y que sí, y que se te quedan porque fueron chistosos de alguna manera. O sea, te llamaron la atención en el sentido de que, ay, qué chistoso, o sea, de que hasta lo puedes reproducir después tú en una conversación, ¿sabes? Entonces siento que eso le da todavía más valor al texto. O sea, ya lo leíste, te causó gracia, te hizo un impacto y luego vas tú y lo reproduces, ¿no? Que es lo que luego pasa con eslogans que pues luego muchas personas los pueden usar hasta para memes así de que, ay, Liverpool es parte de mi vida o whatever, ¿no? Y ya son parte de un imaginario colectivo, Ujú. ¿no? Entonces, esas Sí, son las que trascienden más allá de lo escrito en las redes sociales y que pasan pues, al diálogo. sí. Para mí, aparte de lo que dijo Vale y de la mano con el mismo, son las frases que son un espejo o que están entendiendo a quien le hablan, ¿no? Que es lo que dice Vale, ¿no? Conoce quién eres tú y a quién le estás hablando.
Por ejemplo, un ejemplo padrísimo de eso y que además es muy consistente es Duolingo, ¿no? Que creo que todos podemos pensar en Duolingo y el maravilloso trabajo de branding que han estado haciendo en los últimos años. Duolingo sabe quién está hablando. Duolingo sabe que está hablando con personas jóvenes que utilizan las tecnologías para aprender idiomas. Y Ujú. Duolingo sabe perfectamente qué idioma usan esas personas, ¿no? Y entonces Duolingo puede moverse en ese mismo idioma, ¿no? De jóvenes que utilizan la tecnología y bueno, como jóvenes que utilizan la tecnología, pues están todo el tiempo en el celular, conocen perfectamente las tendencias de redes sociales, sabe Duolingo y el equipo de Duolingo sabe perfectamente, ya que definió quién es su público, pueden definir qué les da risa, qué les gusta, qué cosas les pueden decir sin que se ofendan y más allá de que se ofendan, que les dé gusto y quieran ser parte de Duolingo, ¿no? Y que los lleven a su objetivo. Entonces, para mí es un texto para que sea eh, exitoso, que para mí que sea exitoso es que logre que tu usuario haga lo que deseas, es que sea, que esté hecho o escrito en el idioma de tu audiencia, que sea claro con lo que está diciendo, que es lo que dice Vale, de que no le des tantos rodeos, y Directo. exacto, que sea directo y que llame a la acción. Pero para ser claro y llamar a la acción, necesitas, antes de escribirlo, saber qué quieres lograr con él, Ujú. ¿no? Por ejemplo, Duolingo, cuando escribe un anuncio para redes, sabe que lo que quiere no es que descargues la aplicación, a lo mejor lo que quiere es que sientas empatía con él, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, Coca-Cola, cuando hace sus anuncios, lo que quiere decir en ese anuncio es que te vayas a la tienda a comprarte una Coca-Cola, ¿no? Entonces, saben qué quieren lograr y entonces pueden escoger las palabras perfectas porque saben qué quieren lograr en la audiencia y saben cómo decirlo porque conocen a su audiencia. Entonces, para mí esos son los dos ingredientes. Saber a quién le estás hablando para ver cómo le vas a hablar y saber exactamente qué le quieres decir para usar ese lenguaje para decírselo. Y luego de eso, ser consistente y siempre estar hablando de la misma manera, ¿no? Siempre estar hablando de la misma manera, pero ahora sí que cambiando los objetivos, ¿no? Porque no siempre quieres que te compren, a veces quieres que empaticen contigo, a veces Interactúa. quieres que te sigan en redes, a veces quieres nada más compartirles algo gratis, a veces nada más quieres ser jocoso con ellos. Entonces, es eso, definir con quién estás hablando y qué le quieres decir para que puedas escoger las palabras correctas y ser claro con lo que necesitas de ellos. Sí, No, y oye, aparte en ese mismo ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, su brand es de que la familia y la felicidad, ¿no? Pero si lo checas aquí en México, muchísimos de los anuncios en la tele y en espectaculares siempre son como la familia y la mesa y Coca-Cola al centro, ¿no? O sea que es como lo que te va a unir con tu familia. Y de hecho, o sea, México, creo, no sé si es de los que el más o de los que más consumen Coca-Cola a nivel mundial, o sea, incluso más que en Estados Unidos. Entonces, eso es porque aquí está muy bien localizada esa publicidad, ¿sabes? O sea, saben que los mexicanos tienen un pensamiento pues colectivista y que por lo tanto van a estar poniendo a su familia primero, a sus grupos sociales, etcétera. Entonces, pues obviamente la publicidad va dirigida hacia eso, ¿no? acertaste, México es el país que más consume Coca-Cola. Sí. Lo Ah, Me bueno, acabo de pregunto googlear. cómo pasó. sí, pues por la Sí, publicidad. Ah, yo, no, copy. es, es verdad esto de que dices, digo, creo que es un mundo, sí ha habido un momento en el que en el que el mundo se mueve influenciado por la mercadotecnia es este, ¿no? Este es justo el Sí, momento en donde estamos bombardeados y casi que las decisiones que tomamos día a día tuvieron que ver con algo que vimos previamente o que las redes sociales nos aventaron o lo que sea que vive, un mensaje que vimos previamente, ¿no? Y claro. sí, Coca-Cola, entre la gente que nos dedicamos a esto, sabemos que es una de las marcas que mejor manejan la publicidad y la mercadotecnia es seguramente uno de los grandes pilares que los han llevado a ser lo que son el día de hoy y porque conocen perfectamente su público, pero no solo su público en general, sino el público como muy localizado, porque por ejemplo, si algo es bien sabido que en la cultura mexicana la familia y las reuniones familiares sentados en una mesa con comida son el inicio de todo. Entonces, pues Exacto. claro, La Coca-Cola se sobremesa. asegura, Sí, Coca-Cola se asegura de estar ahí de estar ahí, exacto. en el gran estándar de la
cultura mexicana. De Exacto. cumplir el deseo de la cultura mexicana, que también es súper importante al conocer a tu audiencia. Conoce sus deseos y fíjate en cuál de esos deseos le puedes ayudar a hacerlo realidad. Y Ujú, Coca-Cola se dio cuenta de que nuestro deseo más grande como mexicanos era tener una familia feliz y unida. Entonces dijo, bueno, ¿cómo yo que vendo refrescos ayudo a tener una familia feliz y unida? Pues siendo parte de la sobremesa, ¿no? Entonces igual, lo que tú vendas, lo que tú hagas, fíjate qué deseo de tu audiencia puedes ayudar a lograr y hácelo saber, díselo. Y además pónselo fácil, ¿no? Porque estoy segura que compramos en las páginas que tienen menos clics para llegar a la compra, que compramos en las páginas de Instagram que nos ponen el precio luego, luego, que le hablamos a la estética que luego, luego tiene el link al WhatsApp, ¿no? Entonces, además de que le vas a decir a tu audiencia qué puedes hacer por ella, rapidito y en la boca, dale ujú, con qué hacerlo, ¿no? Ponle tus contactos, ponle un botón rápido para que te encuentre, pónsela fácil además, sí. ¿no? Porque una cosa es decirle de que, oye, márcame, oye, mándame un DM, oye, cómprame, oye, haciendo una cita conmigo, pero luego viene el, bueno, ok, ya me convenciste, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Ujú. Siempre de Así la mano fácil, de las pícale letras. aquí. Listo. Exacto. Lo más fácil que se lo puedan poner a su Ujú. cliente, a su cliente o a su audiencia para que hagan lo que quieran, porque les digo, no siempre es vender. Lo más fácil que se los puedan poner para que hagan lo que ustedes quieren que hagan después de que lean su contenido, pónganselos ahí, lo más rápido que puedan. Oigan, ¿y qué opinan de estos clientes que luego quieren en un post de 1080 por 1080 decirle, pero diles que somos esto, que hacemos aquello, que tenemos una oferta de esto, que vendemos esto en estos 5 colores y que lo entregamos a domicilio y que nos tienen que marcar a este teléfono? ¿No les ha pasado? Creo que Sí, también se trata mucho de mostrar la investigación que hay detrás, para que ellos entiendan, porque realmente tú ves un texto y tú dices, ay, está bien padre. Es como, Ujú. ok, pero hubo toda una investigación detrás de tu público, de qué palabras usan, de la cultura, en dónde están enfocados, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando a tu cliente le explicas bien de dónde viene tu decisión de no meter o de meter cierta información, en el post, pues es más fácil convencerlos de que, mira, pues es por esto, A, B, C, D, ¿no? sí. Entonces, Sí, sí, sí. Y es que, como les digo, esto del copy, del UX, es algo del contenido, es algo que se está gestando, no está tan incrustado en la Sí. mente de las personas que son empresarias, ¿no? O sea, es algo que se está gestando, que se está consolidando como algo tan importante como el diseño, por ejemplo. Entonces, como apenas se está gestando, la gente muchas veces no entiende las decisiones que se toman en torno a eso, porque no es de conocimiento general, ¿no? Entonces, también mucho a veces es una labor, no tanto de convencimiento, ¿no? Sino una labor de educación, de educar a tu cliente, de decirle, mira, ¿sabes qué? Eh, un solo post así no funciona por esto y esto, ¿no? Porque no te convence un post de, como tú dices, 1080 por 1080 de comprar una casa de 1 millón de pesos, ¿no? O de hacer un compromiso tan grande como inscribirte en un curso de 20,000, ¿no? O sea, con un solo post no lo vas a lograr, porque dime tú cuándo has comprado un solo, o sea, una casa completa por ver un post, o cuándo te has hecho el compromiso de ir hasta una pastelería a comprar un pastel por haber visto un solo post. No, siempre ha sido toda una labor de que veas varios posts, de que veas a alguien usándolo, de que se lo veas a alguien puesto, de que lo veas en contexto el producto o el servicio y entonces se te antoje, ¿no? Y es mucho de darles ejemplos, de hacerles ver su propia experiencia como compradores, de que no se trata de una sola pieza de contenido, sino de toda una estrategia que tiene que estar, como dice, vale, bien planeada y bien diseñada para que te ganes la confianza de tu audiencia, para que les hagas ver a través de varios días, de varios posts, porque también eso es muy importante, ¿no? Lo demandante que es hoy en día el tener una empresa con presencia digital, porque hay que estar siempre en la mente de las personas, no con un solo post vamos a convencer, hay que ser constantes. Y pues sí, más que nada, yo creo que es eso, una labor de educación y una labor de hacer que se pongan en los zapatos de su consumidor, que también suele ser fácil porque todos somos consumidores. Entonces, eso es lo que más funciona, como decirle, a ver, ¿tú cuándo has comprado algo tan grande o has hecho algo, un compromiso tan grande con un solo post? Y solitos se entienden normalmente, pero sí es sí. una cuestión de mucha paciencia. Y sobre esa misma línea, o sea, por ejemplo, en traducción luego pasa mucho que cuando vemos los títulos de las películas y los que saben inglés no
O sea, no les cuadra, ¿no? Cuando ven de que The Nightmare Before Christmas y luego El extraño mundo de Jack. The Parent Trap, que por ejemplo aquí en México es Juego de Gemelas y en España es tú a Londres y yo a California, algo así, ¿no? Entonces, eso es la labor de localizar, de conocer a tu público. Por ejemplo, la película de Shrek es una joya en español. Está Sí, chistosísima. O sea, sí. Eugenio Derbez como la voz de burro. Está increíble, usa muchísima jerga mexicana, el humor es mexicano, o sea, está totalmente localizada y adaptada para el público mexicano, ¿no? Un Y gran acierto. cuando la ves en inglés, o sea, porque para una clase tuve que verla en inglés, eh, la parte donde la galletita canta la de ping-pong, está como ping-pong es un muñeco. Sí, un muñeco muy guapo de cartón. O sea, cuando está así peleándose la galleta. En inglés canta una que es The Muffin Man, que es cultura general en Estados Unidos. Yo no la topaba, o sea, tuve que investigar y ver de qué es esta canción, ¿no? O sea, a eso es a lo que vamos con conocer a tu público. Traducción, copy, cualquier cosa que requiera palabras, tienes que saber a quién le estás hablando. Creo que es lo primordial antes de Sí, escribir. Diga. sí, sí, sí. Claro, es conocer a quién le vas a hablar y qué dice, porque el idioma es un código, ¿no? Y el otro tiene que conocer tu código Ujú. para que te entienda y que lo puedas llevar a la acción. Y si no conoces el código y él no te entiende, no va a haber acción y no vas a ver nunca resultados traducidos en números o en dinero o en adeptos. Sí, Exacto. sí, hay un chorro de películas y series que podríamos decir como ejemplo de que totalmente se vienen abajo con por una mala traducción. Sí. Ujú. Sí, luego la gente que no sabe piensa que, ay, la tradujeron súper mal, pero no, es porque ellos investigaron, bueno, en un buen case scenario investigaron y por eso se tomó la decisión creativa de ponerle el título de cierta manera, ¿no? O sea, no nada más porque el traductor dijo, ay, a mí como que se me antoja ponerle así, no, o sea, hubo investigación detrás. Claro, y tan investigación hubo que la gran mayoría de esos nombres son blockbusters, ¿no? O sea, vendieron muchísimo en cada país. Ujú. Sí, sí. Oigan, y ahorita me hicieron pensar, ¿cómo se mantienen ustedes creativas y sin caer en el bloqueo? ¿Cómo se inspiran? ¿De qué se alimentan? ¿De dónde sacan inspiración? En el arte de crear palabras. Pues yo necesito leer. Para mí es leer. Cuando siento un bloqueo de que me están faltando palabras, necesito leer. Y normalmente cuando no estoy escribiendo cosas que me hacen sentir satisfecha es porque llevo un buen rato sin leer algo que me guste. Entonces, para mí es leer. Tengo miles de libros abandonados porque no conecté con ellos y me dan bloqueos lectores. Pero cuando me dan bloqueos lectores también me dan bloqueos de redacción. Entonces necesito abandonar el libro y agarrar otro que me guste, que las palabras estén fluyendo, que el vocabulario. De hecho, muchas veces para escribir algo en voz de una marca o de un producto que no es mi voz, ¿no? Por Ujú. ejemplo, a veces es muy fácil escribir para una marca que se parece a como hablo yo normalmente, pero a veces hay que jugar pues al actor, ¿no? Entonces, ¿qué me sirve? Leer libros, leer cuentos, leer blogs, leer hasta post de algo o alguien que se parezca a la voz o a la persona, a la voz que necesito tomar prestada para hablar en pos de esa marca o de ese producto. Y para mí normalmente es leer libros o leer cosas, pero también, por ejemplo, me gusta mucho ver series, muchísimo. Todo lo que tenga que ver con oír a gente hablar, a mí me hace que me gire la tuerca mucho más. Yo ¿Y iba a tú, decir Vane? lo mismo, hablar con las personas, o sea, escuchar a alguien más que no sea yo y la voz de mi cabeza hablar, me aporta muchísimo, o sea, ya sean series, en películas, en un podcast, mis amigos, etcétera, o sea, es como hablar con las personas y eso como que hace que ya se destrabe todo, ¿no? Como que se vuelve a engrasar y empieza a girar otra vez y yo, ok, porque muchas veces, y aparte salir a otros espacios, ¿no? O sea, muchas veces si estás Sí, aquí en tu casa, haces como office y estás todo el tiempo frente a una pantalla, eso es lo que más te puede bloquear a veces, ¿no? Estar trabajando enfrente del monitor y no tener contacto humano o con la naturaleza, o sea, a veces acostarte en el pasto y leer, pues ya hace que te puedas desbloquear. Entonces, sí, para mí también es leer y sobre todo leer libros que me gusten, ¿no?
Por ejemplo, que acaba de salir el de los Juegos del Hambre, el cuarto libro, no, quinto libro. Quinto. Ajá, el quinto libro, y lo leí como en 2 días y fue de que, wow, o sea, me encanta. Y luego lo dialogué un poquito con Marianne porque tiene variaciones como en la traducción, que de Sí. nuevo, por algo, ¿no? Pero el hecho de dialogarlo y hablar con Marianne fue de que, y ahora, por ejemplo, estoy pensando en que igual y lo leo en inglés como para darme más Sí, ideas, ¿sabes? Entonces, sí, sí. siento que escuchar la lengua en otras personas Ujú. ayuda muchísimo. Sí, democratizar lo que vemos o lo que leemos, ¿no? Para mí también eso es importante. Procuro estar en clubs de lectura o al menos buscar a alguien con quien hablar, porque es muy fácil ensimismarse, ¿no? También eso que decía yo de, bueno, quiero un trabajo que me permita enfocarme y yo ser creativa en mi burbuja, pero también a veces necesito sacar la cabeza de la burbuja, porque, y más con esto que es hablar, como decíamos, hablar es cosa de dos, necesitas hablar y ser escuchado. ¿No? Porque si no, si hablas y nadie te escucha, es como si no hubieras hablado. Entonces necesito hablar con alguien más. Y a veces mi otra persona es el libro, ¿no? Que yo la escucho hablar. Y a veces es otra persona, ¿no? Como tus amigos o tu familia o tu Sí. pareja. Si no, luego sí pasa, digo, a mí me ha llegado a pasar que durante, no sé, toda la semana, pues yo también trabajo remoto y pues sí, sí tengo juntas y todo esto, pero luego de que paso un buen rato sin salir o sin ver a gente así, salgo y hasta como que me trabo, ¿sabes? Como que digo, hey, ¿qué pasó con mi capacidad de Sí, diálogo? ¿Dónde están mis palabras? ¿Qué pasó? Sí, o sea, claro. sí te puede llegar a pasar. Sí, Y o aparte también, está, perdón, Marian. no, no, no. Iba yo a decir que para mí es muy importante también tener mi espacio físico creativo. O sea, Mm. me gusta mucho tener cosas de colores, eh, vestirme con cosas de colores, tener cosas de colores a mi alrededor, estar viendo cosas de colores, tener la ventana abierta. Procuro que todo lo que compre o en lo que vaya a gastar tenga un sentido de diseño o artístico para que también me inspire. En lo general, procuro llevar una vida creativa, rodeándome de gente creativa, de diseño, de arte. Soy muy adepta al arte contemporáneo, también procuro visitar museos y adquirir cosas de diseñadores o de artistas para estar inspirándome de lo que hacen otros artistas, otros escritores, otros diseñadores, otros pintores, ¿no? Otros fotógrafos incluso, para tomar ideas, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, todos son ideas democratizadas, entonces para mí también esa es otra cosa importante, mantenerme en un entorno físico lleno de color, lleno de creatividad, de formas, de cosas arriesgadas, que no es, que todo tenga una intención. Sí. Lo que yo iba a comentar era hablar, o sea, que todas las personas hablan diferente, incluso y tienen palabras que luego ellos tienen a lo mejor con su familia y luego lo dicen contigo y tú, ¿qué es esa palabra? O sea, nunca la había escuchado. Y, por ejemplo, hablar con gente fuera de mi círculo social a veces ayuda mucho, ¿sabes? Porque uno es espejo e imita a las demás personas. Entonces, cuando pasas mucho tiempo con la misma persona, como tu pareja o tus amistades más cercanas, tu familia, empiezan a copiarse incluso manerismos, muecas, o sea, y la lengua no se queda atrás, ¿no? O sea, empieza a copiar las frases o expresiones que tiene esas personas allegadas a ti. Entonces, salirme de mi círculo social y hablar con un amigo que a lo mejor tengo 6 meses que no lo veo o algo así, pues luego ayuda mucho a mantenerme creativa y decir, o viajar también, o sea, ir a otros lugares y darme cuenta de que en Monterrey le dicen increíble a los pasadores o que en Yucatán le dicen, ¿cómo se dice? Tush al ombligo, cosas así. O sea, siento que también ayuda a mantenerse creativo. Sí, sí, justamente ahorita que mencionabas la palabra jocoso, jocoso es una palabra que cuando yo la escucho inmediatamente pienso en Sutiel. Sutiel es una de las chicas de la comunidad Sutiel, saludos. Ok. Porque yo no es una palabra que yo utilice o que yo haya tenido muy dentro de mi vocabulario. Entonces, de las primeras, ella sí. Entonces, de pronto es que eso es muy jocoso y yo, defina jocoso, por favor. Sí, eso es divertidísimo. Y luego ya hasta las personas te dicen, o sea, te imitan y está chistoso, ¿no? Por ejemplo, mi novio dice que yo soy él se divierte muchísimo sacando vocabulario de mi cotidianidad. O sea, porque él es de León y yo de Guadalajara luego digo, o tengo acentos
que eso también es otro tema, que a él le parecen muy chistosos, ¿no? Y luego me imita este como de, ay, increíble, porque yo luego siempre digo como, esto está increíble, o cosas así, o guzguear, por ejemplo, o por ejemplo el cinturón, en mi familia le dicen fajo, o sea, Mm, al cinturón para los pantalones, le dicen fajo, ¿no? Y mi novia así, ¿de qué, hijo? ¿De dinero o fajo de qué? Y yo, pues, el fajo o del cinturón, ¿no? Entonces, sí, eso está padrísimo. sí, sí, sí. Oigan, y ahorita estaba pensando también, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes ven que las marcas cometen al intentar comunicar algo? Y no sé si tengan algún ejemplo de cómo se podría solucionar incluso alguno de ellos. Yo creo, para mí uno de los errores más comunes es que no le digan a su cliente cómo pueden transformar su vida, cómo va a ser su vida después de consumirlos, ¿no? Cómo va a ser su vida, su espacio, su entorno, sus relaciones personales después de haberse comprometido a consumir sus productos o su servicio. Porque para uno es mucho más fácil hacer un compromiso cuando le es sencillo imaginarse qué va a pasar después de que dé el Mm, gran paso de hacer una compra, de inscribirme, de agendar una cita, de ir a hacerme las uñas. O sea, es mucho más fácil para mí decidirme cuando ya sé qué va a pasar, ¿no? Porque es ujú, como que ya ves el siguiente escalón, ya ves que está del otro lado del puente del compromiso de hacer una compra o de agendar una cita, por ejemplo. Entonces, creo yo que las marcas tienen que utilizar sus palabras para decirle a su audiencia cómo va a ser su vida después de ellos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tiene una carpintería junto con uno de sus hermanos y yo le decía que lo que ellos hacen, que es, por ejemplo, carpintería residencial, es mucho de es un compromiso muy grande adquirir una cocina o decidir con qué carpintero vas a hacer tu casa, ¿no? Porque no estamos hablando de 3 pesos y estamos hablando de mucha confianza al dejarlos entrar a tu construcción, a tu casa. Entonces, yo le decía, necesitamos hacer que la gente decirle, escribir copies, escribir, eh, hacer publicaciones, anuncios que le hagan ver a las personas cómo va a ser su vida después de que tengan la cocina de sus sueños, ujú, de cómo va a ser su vida después de que acomoden toda su ropa en el closet que siempre soñaron o que siempre estaban pensando en, ay, voy a poner un closet, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo pruebas y nos dimos cuenta de que justo cuando escribimos un copy que le hace a la persona imaginarse cómo va a ser tener, por ejemplo, en Navidad, utilizamos uno que nos funcionó muchísimo, que fue escribir en el copy de un post de cocinas y en un anuncio, en un ad de cocinas, poner eh, ten tu cena navideña o recibe a tus invitados en tu cena navideña en tu cocina nueva. Entonces ahí ya le das un contexto a tu cliente de cómo va a ser su vida después de que tengas ese ujú. compromiso con la carpintería y nos funcionó, gracias a Dios, bastante bien. Tuvimos muchas llamadas, muchos contactos gracias a ese copy, porque da contexto de cómo va a ser la vida de las personas después de que usen su marca. No ves a muchas tiendas subiendo fotos del producto solo cuando en realidad deberían subir fotos de cómo el producto se está usando, ¿no? Deberían hacerle a la gente, a su audiencia, que se imagine, ¿no? Cómo va a ser un día en su vida cuando tengan esa bolsa que venden, cuando vayan al gimnasio o a la clase de pilates que imparten, ¿no? Creo que ese es un error común, que no dicen cómo mi vida va a ser diferente al hacer un compromiso contigo. Y es lo que se necesita. Y yo las compras más grandes que he hecho las he hecho imaginándome cómo va a ser mi vida después de que gaste mi dinero en esa marca. Sí. Sí, pues qué necesidad estás resolviéndole, ¿no? ¿Qué necesidad estás Exacto. ayudándole a resolver al ¿Cómo adquirir lo tu vas a hacer producto? sentir? Ujú, Exacto. Principalmente, ¿cómo lo vas a hacer sentir? O sea, ¿qué va a sentir después de que te compre? ¿Va a sentir felicidad? ¿Va a sentir amor de su familia? ¿Va a sentirse más poderoso porque va a tener más dinero? ¿Va a sentirse más relajado porque va a tener más tiempo? ¿No? ¿Cómo se va a sentir? En términos de palabras, yo les recomiendo que utilicen palabras sensoriales, ¿no? Utilicen emociones, utilicen incluso si venden algo tangible, ¿no? Utilicen hasta palabras que tengan que ver con cómo se siente la piel de la bolsa que usan, ¿no? ujú, De cómo huele el perfume que venden y cómo le hace sentir a la persona
cómo lo lleva de un punto A en el que está ahorita que no te ha comprado y cómo se va a sentir en punto B, que es cuando ya lo tengan, qué van a sentir, qué van a oler, qué van a ver, qué van a experimentar sensiblemente con su olfato, con sus ojos, con sus manos, al haber adquirido o al haber tenido un compromiso con ustedes. Sí, de decir, bueno, fue una buena inversión. Exacto. El haber adquirido este producto o servicio terminó siendo una buena manera de destinar mis recursos Ujú. económicos, en este Así caso. es, o mi tiempo, ¿no? Porque muchas veces no, Ujú, no es dinero lo que gastamos, es dinero, digo, es tiempo, ¿no? Por ejemplo, para ir a una reunión de una asociación civil o para poner tu tiempo al servicio de su causa, ¿no? Pues no te están pidiendo dinero, te están pidiendo tu tiempo, que también es un recurso súper valioso, pero por ejemplo, a lo mejor después de ir a ayudar a hacer una colecta para las personas sin hogar, te vas a sentir con un sentido de pertenencia, te vas a sentir que pudiste retribuir a tu sociedad o a quienes son menos afortunados que tú. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir con nuestras palabras y con todo lo que saquemos al mundo. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y sí tiene razón, no, no recursos económicos, creo que recursos en general. Sí, 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 pues yo súper de exactamente. acuerdo con Marianne. O sea, como que tienes que contextualizar el producto para que ellos se sientan identificados. Y otro error muy común que hacen es explicar como con tecnicismos el producto. O sea, ujú, por ejemplo, un celular, ¿no? Y te ponen, tiene 5 gigabytes de espacio, bueno, eso es muy poquito, pero, ajá, tiene X gigas de espacio y la batería es de litio y tecnología de iones y whatever, o sea, hay cosas que tú dices, pues si luego, o sea, ¿y eso qué hace el litio? Ujú. ¿Para qué ¿Con qué se sirve? O come o sea, qué? sí, o sea, sí, sí, usan muchos tecnicismos y la gente no se va a relacionar con eso porque pues en tu día a día no utilizas esas palabras, no te interesa saber que la batería está hecha con tecnología de iones de litio, sino que me va a durar 24 horas, ¿no? O que, mi batería, la batería del iPhone no sé qué, va a durar un día y medio. O sea, eso ya lo hace más relacionable, ya está en contexto y dices, oh, ok, Ujú, a mí sí me conviene porque en un día y medio no tengo que cargar el iPhone, ¿no? ujú, O tiene tantas gigas de almacenamiento, ok, mejor transfórmalo y puedes poner como, guarda tus recuerdos más preciados, no borres tus fotos, ¿no? O más de 2500 canciones en tu bolsillo, ¿me explico? O sea, tienes que eliminar los tecnicismos y dejarlo en un vocabulario sencillo que tu cliente vaya a entender, ¿sí? Y como dice Marian, pues eso los contextualiza y hace que se identifiquen, que es lo que sí, mencionaba sí. de que ponías la cocina sola o el mueble solo pues no te genera nada. O sea, es como, pues qué bonita silla, está muy padre la cocina, pero cuando ya pues no es humanizar, pero cuando lo pones en contacto con una persona o con características de la vida cotidiana de los ujú. humanos, pues es más fácil que se relacionen. Sí, Exacto. sí, Hablar de las características es menos afortunado. Hay que hablar de los beneficios y no de las Ajá. características. sí, 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 de qué manera interactúa contigo, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué Exacto. beneficio le voy a sacar yo? No me interesa cómo le hiciste, que sea vegano, gluten free, whatever. O sea, pues yo quiero saber qué beneficio me va a traer a mí, Aportar. ¿no? Ujú, Sí. sí, claro que sí. Chicas, está bien interesante todo esto. Definitivamente, digo, cabe mencionar que me dedico también un poco a esto y es una de las áreas que complementa mi carrera, pero no solo por eso, en general creo que la comunicación, digo, es algo que nos define de sí o sí, o sea, quieras o no, Claro. lo que dices es parte de lo que te define y cómo las demás personas te perciben también y cómo tú mismo te puedes llegar a definir a ti mismo. Y entonces, me parece un tema súper interesante. Eh, yo nada más ya para terminar les quiero preguntar cómo, qué viene para ustedes, cómo qué tienen planeado, sí, qué viene, que sigue en la historia de Diatriba. Pues ahora sí que seguir creciendo, trabajar con más proyectos, ¿no? No solamente con marcas, como le decía antes, no solamente
con empresas que se dediquen a vender un producto o un servicio, sino también con asociaciones, con quien sea que necesite un uso más profesional de las palabras para lograr sus objetivos. Abrir nuestras puertas, poner nuestros servicios a sus órdenes, para seguir trabajando con más marcas, con más asociaciones, con más proyectos, para poder ahora sí que jugar al actor y ponernos su voz, pero usar palabras bien medidas, que los ayuden, ¿no? A lograr sus objetivos y que sus proyectos florezcan para que así también Diatriba pueda florecer. Entonces, yo creo que eso, que más marcas nos presten su voz o nos dejen ayudarlos a encontrar su voz. Sí, Sí. justamente. Sí, yo creo que seguir creciendo y estableciéndonos dentro del medio y crear pues proyectos integrales y colaborativos, ¿no? A fin de cuentas, nosotras solo ofrecemos las palabras, pero estaría padrísimo colaborar con diseñadoras gráficas, Claro, ilustradoras. Yo creo que nuestro sueño, mío y de Mariana, es que podamos colaborar con una ilustradora en proyectos integrales y sobre todo que se queden en la comunidad, ¿sabes? Una sí, cafetería, un restaurante, hoteles, Un libro. asociaciones civiles, sí, un sí. libro, o sea, todo ese tipo de cosas. Si tienes un proyecto, si estás escuchando esto y tienes un proyecto, llámanos. Sí, Ajá. si tienes un proyecto o te dedicas a hacer proyectos desde el expertise de lo visual o desde el expertise de la dirección creativa o desde el expertise del marketing, estaremos más que felices de trabajar juntos. Si necesitas ayuda también, alguna consultoría, siempre nuestra primera llamada es gratis. Es una especie de brief en el que hablamos sobre tu marca y en lo que necesitas lograr. Y a lo mejor no tiene que terminar en un proyecto, en una colaboración, pero a lo mejor en una orientación, ¿no? Y nos conocemos y todo, entonces siempre por ahí tenemos los links abiertos y también queremos crear una comunidad en nuestro Instagram, en nuestras redes, para que la gente que no conoce tanto estos artilugios del copy, del UX, sepa que existen y sepa que los pueden usar a su favor y cómo usarlos. Tenemos por ahí mucho contenido planeado para que se corra la voz, y poner nuestro granito de arena en la consolidación de las palabras en el medio digital. Sí, sí, creo que este es un momento en el que todos necesitamos aprender de esto, necesitamos aprender a comunicarnos de la mejor manera para justo destacar entre el bombardeo de Claro, mensajes que hay allá afuera, ¿no? Entonces, sí, exacto. sí, creo que es muy importante, es un momento muy importante para aprender Sí, a utilizar las palabras correctas que nos sí, definen y sí, que nos sí. ayudan a comunicar nuestro mensaje. Y bueno, ¿y cuáles Así son sus es. redes sociales? ¿En dónde pueden encontrarlas? Por ahí esa ilustradora que con la que en el futuro colaborarán. Todas Pues, nuestras redes sociales es @diatriba con V. Y nuestro correo es somos.diatriba@gmail.com. así Todo es. Y con V. también todo con V, sí, importante. En casi todos lados van a encontrar como diatriba, perdón, a secas, con V, porque bueno, como es una palabra que tiene un cambio ortográfico, pues sencillo encontrar los users vacíos. Sí. Entonces, sí, tenemos Instagram, tenemos nuestro correo, como dice Vale. También tenemos página web, gracias también a algo una colaboración que nos ganamos en Geek Girls. Este, Tenemos muchas página, gracias. gracias a eso. Exacto, muchas gracias, a Gaby. Tenemos página y es también diatriba.com. Les vamos a dejar por ahí los links. Y tenemos Calendly por si quieren agendar una llamada con nosotros para ver cómo podemos trabajar juntas. También les vamos a dejar el link al WhatsApp para que nos escriban, y podamos trabajar juntos. También nos pueden encontrar en LinkedIn así como Diatriba. Entonces, nada, Diatriba, agencia de palabras a sus órdenes para hacer comunidad, para trabajar juntos y para aprender unos de otros. Ya está, pues toda esta información la van a encontrar en la descripción del episodio para que, así como decimos, fácil, con un clic se vayan directo a Sí, Así comunicarse es. con Beatriz. Sí. Pues muchas gracias, chicas, por venir a platicar con nosotros hoy. La verdad es que disfruté mucho la charla. Yo sé que ya nos extendimos, pero bueno, pues qué les digo. Sí, sí, estaba muy interesante y es un tema muy interesante. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo también. se No, arreglan la gracias a ti. edición. Sí, Muchísimas gracias. Y gracias gracias a ti, Janice. a las que se quedaron también hasta el final del episodio por escucharnos.
de verdad. Recuerden darles like si les gustó, compartirlo, nos ayudan bastante y de seguirnos también a nosotros en redes sociales. Nos encuentran como Geek Girls MX en todas partes. La página web es geekgirls.com.mx y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye bye. Bye. Adiós.